Ya, perfecto. Vamos a entrar con uno de los últimos temas justamente del curso, que es sistemas de ecuaciones no lineales y también con sistemas de inecuaciones. Para justamente el jueves poder entrar con polares y ya terminar el curso y el viernes hacer un repaso para el examen. Entonces, empecemos. Cuando nosotros estábamos viendo matrices, después de matrices nosotros entramos a un capítulo que era justamente sistemas de ecuaciones, que era simplemente cuando nosotros teníamos sistemas de este tipo, cuando teníamos algunas ecuaciones lineales, por ejemplo, AX1 más AY más, por ejemplo, A por X más, bueno, voy a ponerlo con cualquier número, que es lo que trato de decir. Por ejemplo, yo quiero resolver un sistema de este tipo. 2X más 3Y igual a 5 y yo quería, por ejemplo, resolver 7X más, yo qué sé, 8Y igual a menos 1. Entonces, nosotros queríamos resolver este problemita de aquí, solo lo podíamos hacer por medio de matrices, ¿verdad? Que esto era un sistema de ecuaciones. ¿Por qué? Porque yo tengo varias ecuaciones, entonces ya buscar una solución que satisfaga a todas las ecuaciones de forma simultánea lo convierte en un sistema. Tengo un sistema de varias ecuaciones, en lo cual la solución es aquello X, Y, Z, dependiendo de cuántas variables yo tenga, que satisface todas las ecuaciones a la vez. Ahora bien, cuando nosotros estábamos viendo eso, nuestras ecuaciones, ¿qué eran? Eran lineales, ¿verdad? Es decir, las variables que nosotros teníamos eran de cierta manera lineales. Ahora, cuando nosotros vamos a estar trabajando con sistemas de ecuaciones no lineales, son porque nosotros vamos a tener que nuestras variables están afectadas por términos que no son lineales. Por ejemplo, aquí tenemos un sistema en el cual la variable x está elevada al cuadrado. Tiene cierto comportamiento cuadrático esa variable x, es lo mismo para la variable y. Entonces, cuando nosotros queremos resolver de nuevo, tengo un sistema, porque en el fondo yo puedo tener, ¿verdad? Yo puedo tener x al cuadrado más, yo qué sé, más logaritmo natural de x igual a, yo qué sé, igual a 1, para ponerlo sencillo. Eso en el fondo es una ecuación, que nosotros sabemos resolver algunos tipos de ecuaciones. Nosotros sabemos resolver ecuaciones de logarítmicas, trigonométricas, eh, cuadráticas. Entonces, cuando yo quiero resolver este tipo de ecuaciones que no son lineales, porque obviamente son cuadráticas con radicales, son ecuaciones que no son como tal lineales. Por ejemplo, cuando nosotros trabajamos con ecuaciones de este tipo, son ecuaciones que en el fondo contienen únicamente, las variables están afectadas únicamente de forma lineal, es decir, no están ni elevadas al cuadrado, ni están dentro de un seno, o sea que la variable que no está dentro de un seno, ni nada de eso. Entonces, eso era cuando nosotros trabajamos ecuaciones de sistemas, sistemas de ecuaciones lineales. Ahora bien, cuando nosotros tenemos que las variables, que en este caso lo que yo busco, están afectadas por términos, por ejemplo, cuadráticos, cúbicos, raíces, logaritmos, senos, eso entonces ya se convierte ¿en qué? En una ecuación que ya no es lineal. Ahora bien, cuando yo quiero encontrar los X, los Y, los Z, dependiendo cuántas variables yo tenga, que satisfagan a todas estas ecuaciones al mismo tiempo, entonces, ¿qué es lo que estamos teniendo? Un sistema de ecuaciones no lineal. Ahora bien, a diferencia de cómo nosotros resolvíamos un sistema de ecuaciones lineales, que nosotros decíamos, bueno, el sistema es consistente o inconsistente, es solución única o infinitas soluciones. Cuando nosotros tenemos sistemas de ecuaciones no lineales, el asunto cambia un poco. ¿Por qué? Porque no hay una técnica fija para nosotros poder resolver sistemas de ecuaciones no lineales. Existen algunas, digamos, estrategias. Es decir, cuando yo tengo uno de estos problemitas que en el fondo son sencillos, puedo tener algunas ideas que puedo realizar, pero no es como, por ejemplo, en el sistema de ecuaciones lineales en el que yo decía, bueno, yo lo hago por el método de Gauss-Jordan y consigo la solución. No, acá no hay un método claro o específico para poder resolver un sistema de ecuaciones no lineal. Entonces viene la pregunta, ¿cómo lo vamos a encontrar? Otra cosita, cuando yo tengo un sistema de ecuaciones no lineales, puede que este tenga solución, puede que tenga infinitas soluciones, puede que ni siquiera tenga solución. Entonces, cuando nosotros estamos trabajando, si es que nosotros podemos graficar de cierta manera las curvas o los lugares geométricos que nosotros tenemos aquí, pues es interesante porque nosotros gráficamente vamos a poder ver en teoría cuántas soluciones deberían existir. Ahora bien, entonces empecemos con un ejemplo sencillito. Por ejemplo, en este caso a mí me dicen que yo tengo el conjunto referencial para la variable x y el conjunto referencial para la variable y, simplemente son desde el 0
hacia más infinito, es decir, son todos los reales positivos incluido el cero. Y me dan el predicado de variables. Nosotros un sistema de ecuaciones lineales lo podemos ver como un predicado de varias variables, en este caso de dos. Entonces me dicen que el APDX está conformado por un único, una única solución, el par A, B. Entonces me piden cuál es el producto de A por B. Perfecto. Entonces yo lo que quiero resolver es x al cuadrado menos y al cuadrado igual a 1 y x al cuadrado más y al cuadrado igual a 4. Entonces, una de las técnicas que nosotros podemos hacer para resolver un... Vamos nombrando alguna de las estrategias, porque más que todo son estrategias que yo puedo utilizar cuando yo quiero resolver uno de estos sistemas, es por ejemplo, por ejemplo, es intentar despejar una de las variables y reemplazarla en otra. Otra, por ejemplo, es intentar simplificar de cierta manera para que únicamente me quede una de las variables. Entonces, ¿qué tenemos? Despejar, simplificar. Otra de las técnicas, por ejemplo, podría ser un cambio de variables. Entonces, vamos analizando cada una de estas. Por ejemplo, ¿aquí qué puedo hacer? Dense cuenta que en este caso lo que yo puedo hacer aquí es sumar. ¿Por qué? Porque si yo sumo la primera ecuación a la segunda ecuación, en este caso, como tengo menos y al cuadrado y más y al cuadrado, esto se me va a eliminar. En este caso, si yo sumo ambas ecuaciones, ¿qué me quedaría? X al cuadrado más X al cuadrado, 2X al cuadrado. En este caso, si yo tengo menos y al cuadrado más y al cuadrado, se me va. Simplemente me queda cero. Y de ahí, 1 más 4 me queda 5. Y entonces, ¿qué yo gano con esto? Yo gano, lo que yo estoy ganando es que entonces yo, de cierta manera, puedo resolver esa ecuación únicamente para x. ¿Por qué? Porque yo tendría entonces que 2x al cuadrado es igual a 5. Despejando, entonces tenemos que x al cuadrado es igual a 5 medios. De aquí, ¿qué podemos sacar? Yo puedo sacar raíz a ambos lados. ¿Y qué me quedaría? Me quedaría que x es igual a más o menos que raíz de 5 medios. Perfecto. Ahora bien, recordemos. ¿Qué tenemos que recordar? Siempre en estos problemas me deben dar un referencial, pues obviamente saber como los problemas cuando me dan predicados, por ejemplo, cuando yo tenía una ecuación trigonométrica, me tiene que decir cuál es mi referencial. En este caso me dicen que el referencial, o sea, las soluciones únicamente, yo voy a tomar aquellas soluciones que sean positivas, es decir, desde el cero hasta más infinito. Entonces, como aquí yo tengo una respuesta para x positiva y una respuesta negativa, entonces simplemente me voy a quedar con la respuesta positiva. Entonces, por lo tanto, x va a ser igual a 5 a raíz de 5 medios. Perfecto, entonces yo ya tengo cuánto vale X. Ahora bien, me falta ver cuánto vale Y. Entonces, para eso nos podemos apoyar de cualquiera de estas dos. Puedo bien reemplazar X aquí o puedo bien X reemplazar acá. Otra cosa que tenemos que mencionar es que cuando nosotros encontremos, es como cuando resolvemos ecuaciones con valor absoluto, vamos a encontrar una solución, tenemos que verificar si efectivamente esa solución que hemos encontrado satisface todas las ecuaciones. Perfecto. Entonces yo voy a utilizar la primera ecuación. Entonces yo tendría que yo tengo que x al cuadrado menos y al cuadrado igual a 1. Perfecto. Yo tengo que x, ¿qué es? Es raíz de 5 medios. Esto al cuadrado menos y al cuadrado igual a 1. Perfecto. La raíz se anula, se simplifica con el 2 y me queda 5 medios, ¿verdad? Menos y al cuadrado igual a 1. Perfecto. Entonces aquí puedo despejar 5 medios menos 1 igual a y al cuadrado. Entonces, en este caso me quedaría 5 medios menos 1, me quedaría 5 medios es 2,5 menos 1, simplemente me quedaría 3 medios, perfecto. 3 medios y esto es igual a y al cuadrado. Lo mismo, puedo sacar raíz a ambos lados y ¿qué me va a quedar? Sigo por aquí, me va a quedar que y es igual a realmente más menos 3, raíz de 3 sobre 2. Pero de nuevo, recordemos que mi referencial me decía que las soluciones únicamente deben ser soluciones, deben ser ¿qué? Positivas. Entonces, por lo tanto, elimino la respuesta negativa y me va a quedar con que y es igual a la raíz de 5, de 3, a la raíz de 3 sobre 2. Perfecto. Entonces, yo ya tengo cuánto vale x, cuánto vale y. Entonces, cuando nosotros tenemos un sistema de ecuaciones no lineales, en este caso que yo tengo dos variables, la respuesta, así como por ejemplo cuando tenemos un sistema de ecuaciones lineales, van a ser, si tengo dos variables, pares ordenados, si tengo tres, ternas y así. Perfecto. Entonces, la solución para la variable x, ¿qué va a ser? La raíz de 5 medios, coma, la raíz de 3 medios. Perfecto. Entonces, esa es la solución que tenemos aquí. Es fácil verificar que es justa, cumple con las dos ecuaciones. Pues justamente de la primera deducimos la solución. Basta ver que cumpla en la segunda. En este caso, ¿yo qué tengo? Vamos a verificar. Yo tendría que verificar que x al cuadrado más y al cuadrado es igual a 4, es decir, 5 medios
al cuadrado más la raíz de 3 medios al cuadrado. ¿Esto cuánto es? Entonces me quedaría 5 medios. Simplemente se va la raíz con el cuadrado más raíz con cuadrado se va y me quedaría 3 medios. Entonces esto sumando me queda 8 medios y esto justamente es igual a 4. Cumple. Entonces démonos cuenta que esta solución que tiene como primera componente raíz de 5 medios, coma, segunda componente raíz de 3 medios, cumple ambas ecuaciones, por lo tanto es solución del sistema de ecuaciones no lineales. Ahora bien, justamente entonces, como nosotros lo estamos viendo como un predicado de dos variables, tenemos que el AP de X. Entonces, ¿qué va a hacer? Simplemente me encontré una solución. Entonces va a ser esa solución. Perfecto. Que justamente eso era lo que a mí me decía el ejercicio. Me decía que cuando yo encuentre el AP de X, yo iba a tener que iba a ser un elemento de coordenadas A, B. Entonces me pedían el producto de A, B. Ah, perfecto. Entonces, si esto yo lo considero como A y esto yo lo considero como B, entonces A por B simplemente sería la raíz de 5 medios por la raíz de 3 medios. Que esto simplemente sería igual a ¿qué? Esto lo podemos ver como la raíz de 5 sobre la raíz de 2 por la raíz de 3 sobre raíz de 2 y esto simplemente nos va a quedar entonces raíz de 15 sobre raíz de 2 al cuadrado, que nos va a quedar simplemente raíz de 15 sobre 2. Y esa sería entonces la solución. Entonces verificamos entre las opciones si es que está raíz de 15 sobre 2, efectivamente es la opción B, solución. Perfecto. Entonces, así es como nosotros vamos a ir resolviendo estos problemas. Entonces, de nuevo, una de las estrategias que podemos usar es intentar, de cierta manera, multiplicar la primera ecuación por un número y sumárselo a una de tal manera que una de las incógnitas en este caso que me quede simplemente una ecuación que dependa de una incógnita para poder despejar justamente como lo hicimos aquí. Entonces vamos a ir viendo más ejemplos en los que puedo utilizar algunos tipos de estrategia. Entonces sigamos con el problemita número 2. Ya sabes que si hay alguna dudita, alguna pregunta, me puedes consultar en cualquier momento. Entonces vamos a ver este problema. Me dicen, dados los conjuntos referenciales, ahora me están diciendo que el conjunto referencial para la variable X es todos los reales, que es el mismo justamente que para el conjunto referencial para la variable Y. Perfecto. Y el predicado de dos variables, que en este caso es un sistema de ecuaciones no lineales. ¿Por qué? Porque a pesar de que la primera ecuación sí efectivamente es lineal, X, tanto X como Y, no están afectados por ningún factor que no sea lineal. La segunda ya tengo, por ejemplo, aquí que X está al cuadrado, eso ya no es lineal. Aquí Y menos 3 y eso también está al cuadrado, eso ya no sé, esto ya deja de ser lineal. Perfecto. Entonces, me dice la suma de las abscisas, acordemos que las abscisas se les conoce a las X, y las ordenadas las ordenadas simplemente son las Y, de los elementos del conjunto de verdad AP de X es igual a. Ah, perfecto. Entonces lo que yo tengo que hacer, solución para este ejercicio de aquí, es resolver este sistema de ecuaciones no lineales. Perfecto. Ah, porque una pregunta, ¿para qué a mí me sirve resolver sistemas de ecuaciones no lineales? Porque como tal, resolver sistemas de ecuaciones no lineales es útil, por ejemplo, cuando en cálculo, en especial cálculo de varias variables, se ve un método que se conoce, por ejemplo, los multiplicadores de Lagrange. Ahí aparecen sistemas de ecuaciones no lineales. Entonces, saber resolver, porque cuando estén viendo cálculos no les van a explicar cómo se resuelve, solo se los ponen y ustedes ya deberían saberlo, cómo se resuelve. Entonces, por eso es importante saber esto. Entonces ya tenemos en este caso ya tenemos este sistema de condiciones no lineal. A diferencia de lo que hicimos en el caso anterior, yo me doy cuenta de que si yo sumo, no gano nada, porque me queda una ecuación que depende de X y de Y. Entonces, es que fue una de la primera estrategia que usamos, sumar o restar o multiplicar por algún número de tal manera que cuando yo reste, sume, se elimine y simplemente me queda una ecuación que depende de una variable. En este caso no me sirve hacer eso, entonces vamos a pasar a la segunda estrategia. La segunda estrategia es despejar una de las ecuaciones, una variable y reemplazarla en la otra. En este caso, yo me doy cuenta que aquí tenemos, ¿verdad? X más Y igual a 1. Entonces yo voy a despejar a la Y, yo voy a decir que Y es igual a 1 menos X. Entonces, yo ya sabiendo que es Y, entonces con este valor que yo ya sé que es Y, vengo y lo reemplazo en la segunda ecuación. Entonces, ¿qué voy a tener? X al cuadrado más Y. ¿Pero qué es Y? 1 menos, 1 menos X, ¿verdad? Menos 3 al cuadrado y esto es igual a 4. Perfecto. Entonces, ¿qué nos va a quedar? X al cuadrado más, en este caso, 1 menos 3 nos quedaría menos 2. Entonces nos quedaría menos X menos 2 al cuadrado igual a 4. Entonces dense cuenta que aquí podemos sacar, por ejemplo, el factor menos 1. Entonces nos quedaría X al cuadrado más
menos 1 al cuadrado por x más 2, y esto es igual al cuadrado, y esto es igual a 4. Menos 1 al cuadrado simplemente es 1, y nos queda entonces x al cuadrado más x más 2 al cuadrado igual a 4. Aquí, ¿qué podemos hacer? Podemos desarrollar este binomio que tenemos aquí, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos va a quedar? X al cuadrado más el primero al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo, nos quedaría 4x, más el segundo al cuadrado, más 4, esto es igual a 4, perfecto. Entonces, este 4 que está a este lado puede pasar al otro lado restando, y simplemente nos queda entonces que x cuadrado más x cuadrado, 2x cuadrado, más 4x, y esto es igual a ¿qué? A 0, ¿verdad? Puedo dividir todo para 2, ¿qué me queda? X cuadrado más 2 es igual a 0, perfecto. Seguimos por aquí. Entonces, ¿aquí qué puedo sacar? Puedo sacar factor común. Saco factor común x, y me va a quedar entonces 1 más 2. No, me va a quedar, ¿qué estoy hablando? Me va a quedar, si saco factor común x, me va a quedar x más 2. Perfecto. X más 2 igual a 0. Perfecto. Ahora bien, entonces la multiplicación de dos números es 0 si es que uno es 0 o el otro es 0. Entonces aquí tengo que x es igual a 0 o x es igual a menos 2. Entonces aquí tengo, ¿qué es lo que estoy obteniendo? Estoy obteniendo dos posibilidades, dos casos. O que la x sea 0 o que la x sea igual a menos 2. Considerando que x es 0, entonces vamos a partirlo de cierta manera para conseguir la correspondiente y, si es que yo supongo que x es 0. Si yo supongo que x es 0, recordemos que yo tenía una relación entre x y y. Yo sabía que y era 1 menos x, ¿verdad? Entonces, si es que x es 0, ¿qué voy a tener? Voy a tener entonces que y va a ser igual a 1 menos 0. Entonces, donde todos tenemos que y es igual a 1. Perfecto. Ahora bien, si es que x es igual a menos 2, entonces ¿qué va a quedar? Que y va a ser igual a 1 menos 2. Y entonces ¿qué tenemos? Que y es igual a menos por menos más, y nos quedaría que y es igual a 3. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo con esto? Que cuando x, que cuando las posibles soluciones que vamos a tener es que cuando x es 0, entonces y es 1. Y además estamos obteniendo por acá que cuando x es menos 2, entonces y es igual a 3. Perfecto. Entonces, esas son nuestras posibles soluciones. ¿Por qué digo posibles? Porque yo no sé si aún satisfacen todas las ecuaciones. Satisfacen algunas, porque las he deducido justamente algunas, pero tengo que ver que funcionan entonces para todas. Entonces, vamos a ver si, de hecho, las voy a enlistar aquí. Esta es una, esta es otra. Me quedó dos soluciones, me quedó menos 2,3. Verificamos si es que justamente esta de aquí es solución, es decir, satisface ambas ecuaciones a la vez. En este caso me quedaría 0 más, que es, voy a ver si cumple la primera, 0 más 1, esto es igual a 1, cumple. Y en el caso de la segunda me queda 0 al cuadrado más 1 menos 3 al cuadrado, eso me quedaría menos 2 al cuadrado, y esto es igual a 4, cumple. Entonces, por lo tanto, esta es solución. Es importante verificar porque a veces no tiene, las soluciones son soluciones extrañas, como por ejemplo cuando resolvíamos ecuaciones con radicales, con valor absoluto, que salían unas ecuaciones porque justamente al momento de elevar al cuadrado, sacar raíces, aparecen estas soluciones extrañas. Entonces, siempre hay que verificar. Ahora verifiquemos para el caso de aquí. Entonces, este cumple, solución. Para el caso del menos 2, 3, ¿qué me va a quedar? X menos 2 más 3, esto justamente es igual a 1. Perfecto. Cumple la primera ecuación. En el caso de la segunda, ¿qué me va a quedar? Menos 2 al cuadrado más 3 menos 3 al cuadrado. Esto justamente, esto se hace 0, y menos 2 al cuadrado es 4. Satisface. Entonces, yo tengo que justamente estos dos pares que he encontrado aquí son las soluciones a mi sistema. Perfecto. Otra cosita que quería mencionar, entonces que ya voy a mencionar. En este caso tenemos el AP, que nuestro AP de X es igual a 0,1, menos 2,3, ¿verdad? Entonces, uno se podría preguntar, y profe, ¿yo cómo sé si no hay más soluciones? A veces no lo puedes saber, pero en este caso que nosotros podemos graficar es sencillo verlo. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, y por eso es que primero mejor, por eso es que esto se da al final y no justamente cuando se da el sistema de ecuación. ¿Qué es esto? Esto es o corresponde con la ecuación de una circunferencia. Ah, perfecto. Es la circunferencia que está centrada ¿en qué punto? En el punto. Tiene su centro ¿en dónde? Tiene su centro en el punto 0,3. ¿Y tiene radio qué? Recordemos que este es el radio al cuadrado, es decir, el radio es igual a 2. Entonces, si nosotros graficamos, es una circunferencia que está centrada ¿en dónde? En X0, pero en Y
en Y3, entonces más o menos por este puntito de aquí, Y3, y tiene radio 2, es decir, cortan 2, cortan 1. Más o menos algo de este estilo. Mientras que con lo que yo tengo aquí arriba, que es x más y igual a, que x más y igual a 1, yo lo puedo despejar como y es igual a 1 menos x. Y de nuevo, ¿eso es una qué? Eso es una recta. Ah, perfecto. Eso es una recta, que simplemente es una recta que se refleja con respecto, la recta entera reflejada con respecto al eje y desplazada una unidad hacia arriba, que simplemente va a ser que corta, bueno, vamos a ponerlo así, esta es la recta de identidad, se refleja y la subo una unidad. Que simplemente va a cortar entonces por el punto 0,1, más o menos la recta viene así. Entonces, yo me doy cuenta que en este caso esta recta va a cortar dos puntos, justamente este punto de aquí y más o menos va a cortar por este punto de acá. Entonces, cuando nosotros buscamos una solución, un sistema de ecuaciones no lineales, de alguien se quiere unir. Ya, perfecto. Bueno, alguien se está uniendo. Entonces, justamente como mencionaba, cuando uno quiere buscar una solución, un sistema de ecuaciones no lineal, uno realmente lo que está buscando es qué puntos, si yo estoy obviamente trabajando con un sistema que simplemente busco dos incógnitos, entonces en ese caso yo estoy buscando cuáles son los puntos x, y, tal que esos puntos satisfacen tanto la ecuación, en este caso que es la ecuación de una circunferencia, como la ecuación de qué, de la recta. Entonces, cuando nosotros buscamos de cierta manera resolver un sistema de ecuaciones no lineales que tiene, en este caso que simplemente tiene dos variables, entonces eso es simplemente lo que estamos buscando, cuáles son los puntos del plano, es decir, los puntos x, y que satisfacen ambos lugares geométricos a la vez, en este caso el de la recta y el del, y el del, el de la circunferencia. Por ejemplo, en el problema anterior, nosotros, ¿qué teníamos aquí? De nuevo, también esto es algo conocido. X al cuadrado menos y al cuadrado, simplemente, ¿qué es? Es una hipérbola. Mientras que x al cuadrado más y al cuadrado igual a 4, esto es un círculo. Que si nosotros lo vemos, esto, esa, la gráfica de esa, si nosotros lo vemos, este sistema de ecuaciones no lineales, las soluciones en el fondo lo que van a expresar es la intersección entre la hipérbola, es decir, los puntos que satisfacen tanto la ecuación de la hipérbola como la del círculo. La hipérbola más o menos va a ser, tenemos un círculo de radio 2, entonces esto cortan todos los ejes con 2, y la hipérbola, en este caso, tiene aquí sobre 1 al cuadrado y sobre 1 al cuadrado, entonces más o menos la distancia del eje transversal es 1, entonces esto más o menos va a venir así. Entonces, cuando nosotros buscamos la solución de este sistema de ecuaciones no lineales, realmente nosotros lo que estamos buscando es cuáles son los puntos, en este caso, x, y, que pertenecen al plano, que satisfacen ambas ecuaciones a la vez. En este caso, nosotros estamos buscando los puntos que pertenecen a ambas curvas a la vez. Entonces, justamente son esos puntos de ahí. Y justamente me podrían preguntar, profe, pero nosotros encontramos solo una solución para este problema. Sí, pero recordemos que era porque justamente el referencial me decían que yo simplemente quería la solución positiva, es decir, esta de aquí. Si a mí me hubieran dado, por ejemplo, el referencial todos los reales, entonces ahí hubiera tenido cuatro soluciones realmente. Perfecto. Entonces ya saben que si hay alguna duda, alguna preguntita, no duden en preguntar. Entonces vamos a seguir respondiendo, vamos a seguir haciendo estos problemitas de resolver sistemas de ecuaciones no lineales, que simplemente es un sistema en el que tengo varias ecuaciones y pues, voy a utilizar todas las técnicas que conozco de resolución de ecuaciones para de cierta manera llevarlos, despejar, sumar, para conseguir la solución. Entonces, en este caso me dicen, sean los conjuntos referenciales, me dan el conjunto referencial en X y el conjunto referencial en Y igual a los reales. Y el predicado dado por el siguiente sistema de ecuaciones no lineales. ¿Cómo yo sé que es un sistema de ecuaciones no lineales? Porque hay expresiones que no son lineales. En este caso, ¿cuál es esa expresión que no es lineal? La de la raíz cuadrada. Sencillo de identificar. Entonces me dice la suma de las coordenadas, un segundito. En el ejercicio anterior sí lo terminé. No lo terminé. Eso era justamente, por eso que me di cuenta. Me pedía que una vez que ya encontraba la solución, teníamos que la suma de las abscisas y las ordenadas de los elementos del conjunto de verdad es igual a lo que estaba hablando de la gráfica, era justamente para ver que aquí gráficamente debería tener dos soluciones porque hay dos cruces. Entonces lo que a mí me pedían, recordemos las abscisas, son los elementos de X, el componente en X y las ordenadas son los componentes en Y. Entonces a mí me dicen de las soluciones del conjunto AP de X, la suma de todo eso que es igual. 0 más 1 menos 2 más 3. Entonces aquí me va a quedar igual. Menos 1 menos 2 menos 1. ¿Verdad? Más 3
2, perfecto. Y esa es la solución que a mí me pedían. Ahora sí, me estaba olvidando de ese pequeño detalle. Entonces, lo que a mí me dicen, la suma de las abscisas de las ordenadas del conjunto de verdad, de los elementos del conjunto de verdad es igual a 2, perfecto. Ahora sí, sigamos al siguiente ejercicio. En este caso, me dicen de nuevo, tengo un conjunto referencial para X, un conjunto referencial para Y, que en este caso es el mismo y es el de ¿qué? Es es el conjunto de los números reales. Y el predicado dado por el sistema de ecuaciones no lineales. Entonces me dice la suma de las coordenadas del elemento, la suma de las coordenadas del elemento que satisface el predicado es igual a, perfecto. Entonces, en este caso, eh, yo me, nos podemos dar cuenta que para empezar esto, que eso sí es lineal, y de hecho eso representa una recta con pendiente 3 medios y corte y que corta por el intersecto en el origen. Y lo de acá es simplemente yo me doy cuenta que es la función raíz desplazada. Entonces, cuando yo tenga una recta y la función raíz puede que corte dependiendo cómo corte en más de un punto. Pero en este caso a mí me están diciendo que la suma de las coordenadas del elemento que satisface el predicado, perfecto, aquí me están diciendo es que hay un elemento que satisface el predicado es igual a, perfecto. Entonces yo lo que quiero resolver es este sistema de ecuaciones no lineales, menos la raíz de menos 1 menos x menos 2 y igual a ¿qué? A 3x medios, perfecto. Entonces, como les mencionaba, una de las estrategias a veces es yo ver si puedo sumar la primera ecuación a la segunda para ver si es que simplemente me queda una ecuación que dependa solo de una variable. En este caso resulta un poco difícil porque si yo sume, multiplique o haga lo que haga, esa raíz sigue estando ahí. Entonces, descarto esa idea. Otra de las cosas que yo puedo hacer es simplemente despejar una variable y reemplazarla en la otra ecuación, que en este caso ya viene dado súper sencillo. ¿Por qué? Porque en este caso yo tengo que y es igual a 3x sobre 2. Perfecto. Ahora bien, en este caso yo puedo coger, si yo sé que y es igual a esto, entonces lo puedo reemplazar en ¿qué? En la otra ecuación. Entonces yo tengo y, pero yo sé que y es ¿qué? 3x medios, perfecto. Y esto es igual a ¿qué? A menos la raíz de menos 1 menos x menos 2. Perfecto. Y ya dense cuenta que esto se convierte simplemente en ¿qué? En resolver una ecuación con radical. Entonces, en este caso, para hacerme la vida más sencilla, lo que voy a hacer es pasar este 2 al otro lado. Entonces, ¿qué tendríamos? 3x sobre 2 más 2, ¿verdad? Igual a menos la raíz de menos 1 menos x. Perfecto. Entonces, aquí puedo multiplicar para todo por 2 y nos quedaría entonces 3x más 4 es igual a ¿qué? A menos 2 raíz de menos 1 menos x. Perfecto. ¿Qué más podemos hacer aquí? Podemos entonces ¿qué? Elevar al cuadrado para sacarme del camino a ¿qué? A esa raíz, ¿verdad? Entonces yo puedo elevar el lado izquierdo al cuadrado y puedo elevar el lado derecho al cuadrado. Entonces, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar 3x más 4 al cuadrado, igual, en este caso me quedaría menos 2 al cuadrado, me quedaría 4. Y en este caso la raíz con el 2 se me va y simplemente me queda menos 1 menos x. Perfecto. Ahora sí, bien, puedo desarrollar este binomio que yo tengo aquí. Entonces, ¿qué me va a quedar? El primero al cuadrado sería 9x cuadrado más dos veces el primero por el segundo, es decir, 3x por 4 me quedaría 12, por 2 me quedaría 24x, perfecto, más el segundo al cuadrado, es decir, 4 al cuadrado es 16. Y esto es igual entonces a ¿qué? A menos 4 menos 4x. Perfecto. Entonces ya simplemente esto ya lo podemos empezar a tratar un poquito más bonito. ¿Qué vamos a tener? Nosotros vamos a tener 9x cuadrado, ¿verdad? Más 24x más 16. Este menos 4 pasa al otro lado sumando y ese menos 4x también pasa sumando. Más 4x igual a 0. Entonces, ¿qué tenemos? 9x cuadrado más, en este caso, este 24x más este 4x se me hace 28x más, en acá, 16 más 4 es 20. Perfecto, y esto es igual a 0. Entonces ya simplemente lo que nos queda es factorizar esta ecuación cuadrática, que lo podemos hacer de la siguiente manera. Yo siempre, no sé si es que hay alguna duda en esta factorización, me avisan, aunque es una factorización directa. Entonces, como aquí tengo 9, divido para 9. Entonces tendría 9x más el símbolo el signo aquí baja, más por más. Y de ahí tengo 9 por 20, 180. Yo necesito tener dos números que multiplicados
me den 180 y sumados 28. Entonces, uno cuando quiere a veces conseguir estos números, a veces uno dice, pues hay bastantes números. Una técnica es ponerse a tal vez a descomponer. Uno dice, a ver, 180, la mitad, ¿cuánto es? 90. La mitad, ¿cuánto es? La mitad de 90 es 45, ¿verdad? 4, la mitad, por ejemplo, aquí podría yo que sé, sacar quinta, ¿verdad? ¿Qué me quedaría? Quinta, me quedaría 9, ¿verdad? Tercera, 1, ¿verdad? Entonces recordemos, yo lo que quiero es tener dos números que multiplicados me den 180, ¿verdad? Dos números que multiplicados me den 180 y sumados me den 28. Entonces, en este caso, empiezo a analizar con esto. Pues aquí que simplemente veo qué combinaciones de números puedo hacer. Por ejemplo, aquí se me ocurre 2 por 5 es 10, 3 por 3, miren, por ejemplo aquí, 3 por 3 es 9, 2 por 5 es 10 y 2 por 9 es 18. Entonces, dense cuenta que tendría que, lo podemos verlo así, 18 por 10 son dos números que multiplicados me dan 180, perfecto. Y sumados me dan 28. Entonces, simplemente sería 18 y 10. Dos números que multiplicados me den 180, 18 y 10. Y sumados 28, perfecto. Aquí, entonces, ¿qué más puedo hacer? Puedo simplificar. Simplifico 9, 1, 9. Y aquí 18 dividido por 9, 2. Entonces, ¿qué me queda? Me quedaría simplemente x más 2, que multiplica 9x más 10, igual a 0. Perfecto, entonces la multiplicación de dos números es igual a 0 si es que uno es 0 o el otro es 0. Es decir, x más 2 es igual a 0 o 9x más 10 es igual a 0. Entonces aquí tenemos que x es igual a menos 2. Perfecto. Y aquí podemos despejar x como menos 10 sobre 9, ¿verdad? Entonces ya tenemos dos posibles valores para x. Entonces, ¿qué es? Una vez que ya tenemos estos dos posibles valores para x, vamos a conseguir cuál es el y ligado a ese valor de x. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Oh. Dígame, Juan. Perdón. Es que abrí el micrófono. Ah, no, no hay problema. Pensé que tenías alguna pregunta. No hay problemita. Entonces, ya tengo cuáles son los posibles valores de X que satisfacen este problema. Entonces, yo digo, para empezar, el problema me decía que había un elemento. Entonces, yo digo, aquí como que el asunto va raro. Pero bueno, yo sigo porque un problema real, o sea, un problema de una lección, yo no, puede que no me digan cuántas soluciones hay. Entonces, sigo, yo digo, este es el procedimiento que yo debería seguir. Perfecto. Entonces, como yo sé que Y, pues, yo puedo, una vez que ya conozco el valor de X, yo puedo conocer el valor de Y, pues de cualquiera de las dos ecuaciones. Podría ser de esta de aquí, de la primera o de la segunda. En este caso, obviamente, ¿cuál es más sencilla para calcular el valor de Y? La segunda, porque Y simplemente va a ser 3 medios de lo que valga X. Recordemos que Y estamos utilizando la segunda, es 3 medios de lo que valga X. Entonces, si es que X vale 2, entonces Y ¿cuánto va a valer? 3 medios por menos 2, que simplemente ¿cuánto me va a quedar? Menos 3. Entonces, ya tenemos un par, que sería el par menos 2, menos 3. Perfecto. Ahora bien, si yo tengo que x es igual a menos 10 sobre 9, ¿qué vamos a tener? Que y va a ser 3 medios de justamente multiplicado por menos 10 sobre 9. Perfecto. Está haciendo repaso general del examen. No, estoy haciendo sistema de ecuaciones no lineales, que es cuando tú tienes Ah, justamente. es que todavía no vemos eso, pero está bien, no importa. Claro, es que justamente, sí, es porque ustedes perdieron la clase de lunes, es por eso que aún no ven eso. Pero es que justamente el jueves voy a dar cambio polares para no ir atrasado, porque en cambio si no doy la clase, muy posiblemente me atrase después si se hace un relajo. Entonces preferible darles más que darles menos. Entonces, por eso. Está bien. Perfecto. Entonces, aquí podemos, sacamos mitad, tercera, y tenemos que y, entonces, ¿qué es? Menos 5 quintos. Perfecto. Entonces, ahí sacamos el otro par, que sería menos 10 novenos, menos 3 quintos. Perfecto. Entonces, yo digo, bueno, estos los obtuve de qué? De estar, obviamente, los obtuve del momento de recogí el y, lo reemplacé en la otra y resolví esa ecuación con radical y me quedaron estas dos soluciones. Ahora bien, esas posibles soluciones, tengo que verificar si efectivamente satisfacen el sistema de ecuaciones lineales. Es decir, tengo dos candidatos, el menos 2, menos 3, ¿y cuál? El menos 10 novenos, menos 5
tercios. Perfecto. Profe, Ahora, dígame, disculpe, dígame. ¿usted igualó los valores de las funciones? eh, Así funcionan los sistemas de ecuaciones no lineales, igualando las funciones. Hay bastantes, es que mira, para cuando tú quieras, a diferencia de cuando tú tienes un sistema de ecuaciones lineales, que tú lo puedes resolver, por ejemplo, por el método Gauss-Jordan, es decir, es un método sistemático, las ecuaciones, la solución de las ecuaciones, de los sistemas de ecuaciones no lineales no tienen un método preestablecido, es decir, no te dicen, ah, ya multiplica por esto, suma por esto, divide y ya está. No, hay diferentes maneras dependiendo de cuál es el ejercicio. Entonces, justamente estoy intentando abarcar uno de esos, de cada una de esas estrategias que tú puedes hacer. Por ejemplo, justamente en el primer ejercicio, no despejamos. En este caso, ¿qué fue lo que hicimos? Yo tenía x cuadrado menos y cuadrado igual a 1 y tenía x al cuadrado más y al cuadrado igual a 4. Entonces, una de las estrategias que a veces se puede usar es, si tú te das cuenta que tú puedes sumar o multiplicar la primera ecuación por algo y sumarse a la segunda de tal manera que una de las variables se elimine, entonces te queda una ecuación que solo depende de una de las variables. ¿A qué me refiero? Aquí tú tienes ecuación uno que x al cuadrado menos y al cuadrado igual a 1, mientras que en la segunda tienes x al cuadrado menos y al cuadrado igual a 4. Perfecto. Claro, eso es igualación. No estamos ¿No es igualando. igualación? No, Ah, porque es reducción, creo. no, porque todos esos métodos que tú me estás diciendo, esos aplican para ecuaciones, para sistemas de ecuaciones lineales. Nosotros ya no estamos trabajando en cosas lineales, estamos trabajando en cosas no lineales. Entonces aquí ya no tienes ningún método, no tienes ni siquiera un nombre para un método. Tienes estrategias, o sea, cosas que puedes hacer. Ah, Entonces, ok. una de las estrategias o cosas que puedes hacer es, por ejemplo, yo digo, bueno, tienes este de aquí, entonces, ¿qué pasa si yo la primera ecuación la sumo a la segunda? Entonces, x al cuadrado más x al cuadrado te queda ¿qué? 2x al cuadrado. Y si tú tienes este menos y al cuadrado más este menos y al cuadrado, ¿qué es lo que pasa? Se va. Y al momento de que se va, lo que tú te queda, lo que te está quedando es que tú simplemente te queda una ecuación que depende únicamente de ¿qué? De x. Ah, y una vez que tú tienes eso, entonces puedes despejar cuál es la x. Una vez sabiendo cuál es la x, puedes venir tanto a la primera o a la segunda ecuación y despejar. Justamente, si ya conoces el valor de x, puedes despejar cuál es el valor de y. Entonces, una vez que tú tienes esto, y es una práctica que debes hacer, es si tú tienes ya el valor de x y y, no necesariamente lo que tú tienes al momento de despejar, porque date cuenta que al momento que tú estás despejando, estás usando una ecuación y no todas a la vez. Entonces, cuando tú tienes los posibles candidatos, al final lo que se hace es, se verifica, o sea, verifica si es que justamente eso que te queda satisface todas las ecuaciones a la vez. Entonces, es lo que se hace. Entonces, eso es una estrategia. De cierta manera, si tienes las ecuaciones, sumarlas o restarlas, o multiplicar la primera por un número y sumarlas, para de tal manera que simplemente te quede una ecuación. Esa es una estrategia. Otra estrategia es que si tú Aunque tienes, esas estrategias se parecen un poquito a los métodos que usábamos antes. claro, claro, claro. De hecho, cuando estés viendo cálculo de varias variables, ahí vas a ver que se usa full esto. Solo que la diferencia es que en cálculo de varias variables ustedes no trabajan con dos variables, sino con tres variables, X y Z. Entonces, sí, es parecidísimo. De hecho es súper parecido el asunto, a diferencia solo que con una variable más. Entonces, por ejemplo, para ponernos aquí, tienes x más y igual a 1 y tienes x al cuadrado más y menos 3 al cuadrado igual a 4. Entonces, aquí no resulta tan conveniente. ¿Por qué? Porque yo me doy cuenta, si yo multiplico la primera por cualquier número o si la sumo entre sí, de ninguna manera se me va ese x cuadrado. Entonces digo, entonces ya ese método, esa estrategia no es tan conveniente. Mientras que entonces ahí viene otra de las estrategias, que es si puedes despejar una de las variables, si puedes despejar una de las variables, entonces, y lo que haces con eso es que la reemplazas en la otra ecuación. Justamente lo que hicimos aquí. En este caso de la primera ecuación que era x más y igual a 1, yo despejé la y de tal manera que yo sé que y entonces es igual a 1 menos x y la reemplazo ¿en dónde? En la segunda ecuación. Entonces cuando tú reemplazas, ¿qué es lo que va a pasar? Que la segunda ecuación simplemente depende de ¿qué? De x y eso tú ya lo sabes resolver, es una ecuación cuadrática. Entonces, perfecto. De ahí entonces obtuvimos valores de x, que una vez que ya sabes cuál es el valor de x, puedes utilizar cualquiera de las dos ecuaciones para conseguir el valor de y. Ahora bien, de nuevo, como te mencionaba, eso que te quedan no necesariamente van a ser soluciones directamente. Ah, perfecto. Entonces, como yo sé si son soluciones, pues tienes que ver que satisfacen todas las ecuaciones a la vez. Y justamente teniendo esa misma idea, llegamos al problema en el que estamos ahorita, en el que tenemos por el momento -2 menos 3 y -10 novenos menos 5 tercios. Entonces vamos eso lo conseguimos que de estar despejando las variables, de estar, por ejemplo, despejamos la segunda
ecuación y la reemplazamos en la primera. Perfecto, por ese lado. Ahora bien, yo obtuve esto. ¿Son soluciones lo que yo tengo ahí? Eso es lo que tengo que verificar. Entonces, recordemos que cuál es mi sistema. Mi sistema de ecuaciones no lineales es este que yo tengo aquí. De hecho, le voy a tomar una capturita para poder evaluar y no estarme olvidando. Perfecto. Entonces, este es mi sistema de ecuaciones no lineales. Entonces, una vez que yo tengo las posibles soluciones, evalúo y veo justamente si se cumple o no se cumple. ¿Dónde se? Aquí está. Perfecto. Entonces lo voy a poner por aquí. Perfecto, ahí todos lo ven. Ahora sí, entonces yo voy a evaluar si esta es solución. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer para ver si es que menos 2, menos 3 es solución? Simplemente evaluarlo en el predicado, es decir, menos 2, menos 3. Es decir, ver si es que para cuando yo, al momento que yo le doy el sistema a x menos 2 y a y menos 3, se satisfacen todas las ecuaciones. Basta que no se satisfaga una para que ya eso no sea solución. Entonces vamos a verificar. En este caso me quedaría que y debe ser justamente esto. Entonces, menos la raíz de menos 1, en este caso, ¿cuánto es x? Menos 2, es decir, menos 2. Perfecto. Menos 2, ¿esto qué es igual? Esto es menos la raíz de menos 1, menos por menos, más 2, menos 2, ¿verdad? Y esto entonces aquí sería igual. Menos 1 más 2, esto es la raíz de 1, que es 1. Multiplicado por este menos, entonces me quedaría menos 1, menos 2. Perfecto. Ahora bien, menos 1 menos 2 es menos 3. Y yo te pregunto, justamente y no era menos 3. Ah, perfecto. Entonces, justamente esto es igual a y. Entonces, ¿se está cumpliendo qué? La primera. Ahora tengo que verificar que se cumple la segunda. En este caso, 3 medios por x. ¿Cuánto es x? Menos 2. Perfecto. Entonces, simplifico, ¿y qué te va a dar? Menos 3. Y justamente menos 3 era y. Entonces, justamente esto es igual a y. Entonces, para cuando tú le das al sistema menos 2 y menos 3, o sea, a x menos 2 y y menos 3, entonces se cumplen ambas ecuaciones. Vamos a verificar qué pasa ahora si yo al sistema le doy como x menos 10 novenos y como y menos 5 tercios. Perfecto. Entonces, ρ evaluada en menos 10 novenos y en menos 5 tercios es igual a qué. Si yo lo evalúo en este caso, dándole, como le dije, x menos 10 novenos y y menos 5 tercios, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar menos la raíz de menos 1 menos x. ¿X qué es? Es 10 novenos. Directamente multiplicando por el menos me queda aquí 10 novenos. Perfecto. Menos 2. ¿Esto qué es igual? Me quedaría menos la raíz, menos 1 más 10 novenos. Este menos multiplica al menos 1 más 10, simplemente me queda un noveno. Perfecto. Menos 2. ¿Y esto qué es igual? Me quedaría simplemente menos un tercio menos 2. Perfecto. Si yo sumo menos un tercio menos 2, que simplemente multiplico por 3 aquí, multiplico por 3 aquí, me quedaría 2 por Espere, 3. profe, ¿cómo Dígame. sacar la raíz de un noveno directamente? De un noveno porque cuando recuerda que tú tienes propiedades del radical, ¿verdad? Entonces, Ya. el radical de 1 sobre b es el radical de a sobre la raíz cuadrada de b. Y entonces, si tú tienes la raíz de, uy, déjame, si tú tienes la raíz de un noveno, entonces simplemente sería la raíz de 1, que es 1, sobre la raíz de 9, que es 3. Entonces, ahí sale el un tercio. Oh, ya. Gracias. Perfecto. No, sí, sí. De hecho, por eso es importante que sepan todas esas propiedades, que es lo primerito que se da en el curso. Entonces, ¿qué tenemos? Entonces, simplemente que aquí me está quedando, ¿qué? Me está quedando menos 2 por 3 es menos 6, menos 1 es menos 7 tercios. Y aquí es donde viene la complicación. ¿Por qué? Porque recordemos que aquí lo que me debería quedar al momento que yo factúo esta operación, que es justamente lo que yo estoy haciendo aquí, me debería quedar el valor de y. Es decir, lo que me debe quedar de esa operación es y, que en este caso me debería quedar menos 5 tercios. Pero ¿cuánto me está quedando? Menos 7 tercios. ¿Eso qué significa? Que no se está satisfaciendo la ecuación. Porque al momento que yo le doy a x el valor de menos 10 novenos, que justamente es lo que yo puse aquí, lo que yo esperaría para que se satisfaga la ecuación es que al momento de operar todo eso, lo que debería dar como resultado debería ser ¿qué? Menos 5 tercios, pero lo que me está dando es menos 7 tercios. Entonces, por lo tanto, este par de aquí no es solución del sistema, no es solución del sistema de
ecuaciones no lineales, del sistema de ecuaciones no lineales. Entonces simplemente me quedé con el primero, con el menos 2, menos 3. Entonces, ¿qué me queda? Que el AP de X, por eso es que les digo, esos son candidatos, al final tienen que revisar. Entonces, ¿por qué ya no reviso la otra ecuación? Porque basta simplemente verificar que no funciona una para decir que es una solución. Entonces, la solución era el menos 2 menos 3. Ahora bien, ¿a mí qué me pedía el problema? El problema me decía, La suma de las coordenadas. efectivamente, la suma de las coordenadas. ¿Y cuáles son las coordenadas de esa solución? Menos 2 menos 3. Entonces, menos 2 más realmente menos 3, ¿qué me queda? Menos 5. Y esa es la solución al problemita que tenemos aquí, que es usualmente lo que les piden, la suma, este tipo de cosas. Entonces, la solución a este problemita de aquí nos dio menos 5. ¿Alguna duda, alguna pregunta con respecto a esto? Ya saben que si O hay sea alguno. que nos puede dar más de una solución, pero no todas, o sea, no todas satisfacen el predicado. Es como, mira, es como por ejemplo cuando tú resolvías, ¿te acuerdas cuando tú resolvías ecuaciones con valor absoluto? Ya, Que tú tenías que resolver las ecuaciones por separado y tenías que al final verificar si justamente se satisfacía la ecuación con valor absoluto. Acá es lo mismo. ¿Por qué? Porque pueden aparecer en el proceso soluciones extrañas. ¿En dónde aparecen soluciones extrañas? Por ejemplo, ¿dónde podría haber aparecido esa solución extraña? Al momento que nosotros estamos aquí elevando el cuadrado. Al momento que yo leo el cuadrado, que yo saco raíces, en todos esos, al momento que yo simplifico, al momento que yo hago todo ese tipo de cosas, así como las soluciones se pueden perder, también pueden aparecer soluciones extrañas. Entonces, justamente es la misma lógica. Cuando yo, por ejemplo, resolví una ecuación con valor absoluto, yo tengo que, lo que me queda como, en teoría, como solución, yo tengo que efectivamente verificar al último. ¿Por qué? Porque en el proceso que yo estoy realizando puede que aparezcan soluciones extrañas. Entonces, por eso es que yo al final tengo que verificar si justamente son soluciones en este caso del sistema de ecuaciones no lineal. Ahí quedó un poco más claro. ok. Perfecto. Entonces, este problemita realmente está extremadamente sencillo, pero bueno, vamos a entonces ya ir más, subiendo un poco más el nivel. Me dicen, sean los conjuntos referenciales de nuevo. Me están dando dos conjuntos referenciales, uno para X y uno para Y. ¿Por qué? Porque es un predicado, obviamente, ¿no? Entonces, me dicen que son los números reales. Entonces, me dicen que en este caso, el sistema de ecuaciones no lineales tiene tres ecuaciones y me dice que A, B son números reales. Entonces me dice, ¿cuál debe ser el valor que debe dar, que yo debo darle a A, en este caso este valor aquí, para que yo tenga exactamente dos soluciones? Ah, perfecto. Entonces, una de las maneras, como yo justamente le mencionaba a María hace ratito, de analizar cuántas soluciones yo puedo tener es graficando, si es que yo puedo graficar los lugares que yo tengo aquí. En este caso, ¿a qué me refiero con graficar? Por ejemplo, yo tengo y igual a x al cuadrado. ¿Eso qué es? Pues una parábola. Yo la puedo graficar. Perfecto. Y igual a 3 menos x al cuadrado. ¿Eso qué es? Sigue siendo una parábola. Y y igual a menos bx, ¿esto qué es? Es una recta. Cumple con la ecuación de una recta. Entonces yo puedo graficar todo esto. Entonces, si yo en este caso, y igual a x al cuadrado, ¿qué me quedaría? Y igual a x al cuadrado me quedaría simplemente esto. Esto es y igual a x al cuadrado. Perfecto. Y igual a x al cuadrado. Ahora bien, yo voy a graficar y igual 3 menos x al cuadrado. Recordemos que simplemente es x al cuadrado. Si yo tengo el menos ahí, se refleja y se desplaza 3 unidades hacia arriba. Perfecto. Entonces aquí que yo tengo que, que y igual 3 menos x al cuadrado es otra parábola, pero que es cóncava hacia abajo y su vértice está desplazado 3 unidades hacia arriba, justamente aquí. Entonces, tenemos aquí que esto es y, que esta parábola es 3 menos x al cuadrado. Entonces, como les mencionaba, por así decirlo, la última curva que yo tengo aquí es y igual a menos x. Entonces, estas dos son parábolas. Mientras que esta última, ¿qué es? Es una recta. Entonces, ahí volvemos justamente, ahí volvemos a que es importante saber qué es lo que representa las soluciones de un sistema de ecuaciones no lineales gráficamente. Representa, cuando yo tengo un sistema de ecuaciones no lineales, las soluciones son los puntos, en este caso, si yo tengo dos variables, los puntos del plano que satisfacen tanto esta ecuación como esta ecuación como esta ecuación al mismo tiempo. ¿Eso qué significa? Que es un punto que está sobre la parábola, que está sobre la otra parábola y que está sobre la recta al mismo tiempo.
Por ejemplo, si yo tengo un punto que satisface dos, pero no satisface la tercera, entonces ya no es solución. Entonces, gráficamente es lo que le comentaba a María. Si tú tienes un sistema de ecuaciones no lineales, gráficamente es la intersección, es el punto donde se encuentran todas, en este caso la parábola, la otra parábola y la recta al mismo tiempo. Entonces, por ejemplo, esta recta, porque a mí me piden justamente cuál debe ser el valor de A para que yo tenga dos soluciones. Por ejemplo, la recta puede ser de muchas maneras. Por ejemplo, si yo te doy esta recta, entonces si yo te doy esta recta, alguien, por ejemplo, si yo les doy esa recta que yo justamente le estoy poniendo ahí en rojo, alguien me puede decir, ¿el sistema tendría solución? ¿No tendría? ¿Cuántas tendría? ¿Tendría infinitas? ¿Alguien se anima a decirme? No importa la respuesta que sea, pero ¿qué creen que si la recta que está ahí, qué pasa con el sistema de ecuaciones no lineales? ¿Qué es lo que qué es lo que se le viene a la mente? Puede ser lo que sea. A ver, vamos a ver el chat si ponen algo. No hay, no hay ninguna sugerencia. Bueno, vacío. Efectivamente. ¿Y por qué vacío? Efectivamente lo que dice María. Pero ¿por qué vacío? Porque dense cuenta que la recta no hay ningún punto donde las tres curvas estén tocándose al mismo tiempo. Esa es la razón. Que es muy diferente, por ejemplo, de los casos que nosotros teníamos anteriormente. Por ejemplo, en el caso, creo que aquí puse gráfico. En el caso de este sistema de ecuaciones, que es el de una recta y un círculo, las soluciones representaban, que en este caso me quedaron dos soluciones, representaban los puntos donde los puntos X, Y que satisfacen ambas ecuaciones, es decir, son los puntos que pertenecen a ambas, a la recta y al círculo al mismo tiempo. En este caso son los puntos de intersección. Entonces, si nosotros volvemos a este problema de aquí y justamente yo les pongo esta recta, dense cuenta. ¿Qué es lo que está pasando? Lo que está pasando ahí es que la recta ni... Puede ser que dense cuenta, aquí la recta, ambas parábolas están cortando, efectivamente, yo no digo que eso esté mal, pero la recta ya no corta. Entonces, en este caso, la recta no está cortando, no, las dos parábolas y la recta no se cortan en ningún punto simultáneamente. Ahora bien, ¿qué pasa si, por ejemplo, hubiera pasado esto? Entonces, ¿cuántos puntos donde se están encontrando las dos parábolas y la recta simultáneamente existen? En este caso, solo este de aquí. Claro, única Entonces, solución. exacto, en este caso, ese sistema de ecuaciones no lineales tiene una única solución. Pero eso no es lo que a mí me piden. A mí lo que me están pidiendo es que yo quiero tener ¿cuántas? Dos soluciones. Y para que pase eso, ¿qué debe pasar? Entonces, que los puntos de donde se encuentran las tres, las dos parábolas y la recta, simultáneamente deben ser justamente esos dos puntos. Entonces, para que pase eso, la recta, ¿de qué forma tiene que ser? Así, de esta manera. Entonces, Ah, se refieren a la cardinalidad del conjunto del verdad del predicado X, Y, se refiere a que dos soluciones. Yo pensaba que era X y Y, una, que no, era no, cada uno. no. Cuando hablamos de soluciones de un sistema, en este caso de ecuaciones no lineales, si tengo dos variables X y Y, entonces las soluciones son pares ordenados, son X, Y. O sea, ¿Ok? X, eso de ahí es una solución nomás. Sí, esto es una solución. Ah, ya, ya, ya. Por ejemplo, si yo tuviera otro par, un par X1, Y1 que también satisface el sistema, entonces ya tengo dos soluciones, esta y esta. Ahí queda un poquito más claro. Ok, ok. Perfecto. Entonces, para que el caso que ¿de qué manera debe ser la recta? Para que justamente ¿cómo debe ser la recta para que yo tenga exactamente dos soluciones? Es que justamente debe pasar por estos dos puntos de aquí. Entonces, lo que a mí me interesa en este problema es determinar cuáles son esos puntos. Ah, perfecto, pero eso es sencillo, porque dense cuenta que como conozco las parábolas, como yo conozco las parábolas, esos puntos son los puntos donde se cortan ambas parábolas. Entonces yo voy a ver en qué puntos X se cortan, X1 y X2, y cuáles son sus imágenes. Entonces, una vez que yo conozco dos puntos, conozco totalmente una recta. Recordemos que una recta está 100% determinada si yo conozco dos puntos. Perfecto. Entonces, en este caso, yo tengo y igual x al cuadrado y tengo y igual a 3 menos x al cuadrado. Quiero determinar cuáles son los puntos de intersección. Ah, perfecto. Entonces, en este caso, ¿qué puedo hacer aquí? Entonces, como les mencionaba, por ejemplo, podría hacer varias cosas. Como yo sé y es igual a 3 menos x al cuadrado, este y, como yo sé que esto es y,
puedo venir y reemplazarlo en la otra ecuación. Entonces, ¿qué tendría? Yo tengo y aquí, pero yo sé que y es igual a ¿qué? A 3 menos x al cuadrado. Y esto es igual a ¿qué? A x al cuadrado. ¿De dónde entonces qué tenemos? Que 3 es igual a 2x al cuadrado. ¿De dónde entonces x al cuadrado es igual a 3 medios? Entonces, ¿qué podemos hacer aquí? Podemos sacar raíz a ambos lados. ¿Y qué me va a quedar? Me va a quedar respuesta positiva y respuesta negativa. ¿Qué me va a quedar? La raíz de más menos la raíz de 3 medios. Perfecto. ¿Eso qué quiere decir? Que los puntos X donde se están cortando ambas parábolas justamente va a ser el punto menos raíz de 3 medios y el otro punto, ¿cuál es? Raíz de 3 medios. Perfecto. Perfecto por ese lado. Ahora bien, ¿qué más nosotros tenemos? Entonces, como yo ya tengo los puntos simplemente para conseguir cuál es la altura, de cierta manera, cuál es el Y2 y cuál es el Y1, simplemente qué es lo que tengo que hacer, hablar en cualquiera de estas ecuaciones, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, Y simplemente sería, Y1 sería, si yo llamo, vamos poniéndolo de esta manera. Entonces, si yo llamo que X1 es la raíz de 3 medios, entonces me va a quedar que Y1 simplemente es eso, X1 al cuadrado, es decir, raíz de 3 medios al cuadrado, que simplemente es 3 medios. Perfecto, ¿eso qué quiere decir? Que cuando yo tengo que X1 es menos raíz de 3 medios, Y, es decir, el valor que alcanza es ¿cuánto? 3 medios. Y démonos cuenta que como son como en este caso son parábolas, y al momento que yo los elevo al cuadrado, es decir, yo tengo aquí el X2, esto era cuando yo tenía el menos, disculpen. Ahora sí, el X2 es la raíz de 3 medios. Si yo ahora esto para conseguir el Y2, ¿qué hago? Lo elevo al cuadrado, me queda el mismo valor. Entonces, ¿eso qué me indica? Lo que me está indicando entonces que esta recta roja que yo he puesto aquí, simplemente es paralela ¿a qué? Al eje X. Entonces, si es paralela al eje X, ¿qué significa? Significa entonces que tiene ¿qué? Tiene pendiente cero. Entonces, por eso es que a mí es lógico que no me pidan cuál es este valor B. Tiene pendiente cero. Entonces, obviamente, ¿qué es lo que está pasando aquí? Es que esta recta que yo tengo aquí es una recta constante, es una recta y igual a. Por eso es que es lógico que a mí no me pidan cuál es este valor de B, porque esa recta es una recta constante. Perfecto. Ahora bien, yo tengo que y es igual a A, y como la recta es constante, yo ya sé que pasa por 3 medios, ese valor que tiene que ser igual a 3 medios. Entonces, por lo tanto, el valor que debe tomar A, que simplemente es cuando pase por la recta y igual a 3 medios, para yo tener dos soluciones, es decir, para que corte aquí y para que corte acá, es igual a justamente a 3 medios. Ese es el valor A que yo debo tener, solución. ¿Alguna duda, alguna pregunta con respecto a eso? Ha quedado claro? Entonces, eso con respecto a analizar un poquito de forma gráfica lo que significa esta solución. Vamos a, por ejemplo, este fue un problemita por ejemplo, este fue un problema de examen. Entonces, a veces cuando a mí me dan un problema, un sistema de ecuaciones no lineales, como por ejemplo, en este caso tenemos logaritmos, es común que con los logaritmos lo que se haga es de cierta manera, reescribir el problema en otra forma. ¿A qué me refiero? En este caso me dicen, dados los conjuntos, el conjunto referencial para X es igual al conjunto referencial para Y, y justamente son todos los números reales, y me dan un predicado de dos variables, que ese predicado de dos variables en el fondo es un sistema de ecuaciones no lineales. Si AP de X me dice que únicamente está constituido por una única solución, entonces el valor absoluto de A más B es igual a. Entonces, en este caso, yo lo que tengo que hacer es resolver este sistema de ecuaciones no lineales. Entonces, tengo el logaritmo en base 2 de X más logaritmo en base 2 de Y más 1. Y esto es igual a ¿qué? A 3. Y tengo logaritmo en base X más logaritmo en base Y igual al logaritmo natural. Digo, logaritmo natural de X más logaritmo natural de Y más logaritmo natural de 6. Entonces, ¿qué podemos hacer aquí? Nosotros podemos usar, pues, nosotros podemos usar propiedades de los logaritmos. Recordemos que cuando yo tengo el logaritmo en cualquier base, vamos a suponer que esté en base 10. M por N, simplemente ese es el logaritmo de M más el logaritmo de N. Entonces, eso es lo que yo voy a usar para este primer logaritmo. Si yo tengo el logaritmo en base 2 de X más el logaritmo en base 2 de Y más 1, que simplemente es tener esto de aquí, entonces yo puedo expresar la suma de esos logaritmos como el producto de sus argumentos, ¿verdad? Que simplemente sería el logaritmo en base 2 de ¿qué? De X por Y
más 1. Perfecto. Esto tiene que ser igual a 3. Perfecto. Lo mismo lo puedo hacer para en el caso del logaritmo natural. Entonces me va a quedar logaritmo natural de x por y igual a ¿qué? Igual al logaritmo natural de 6. Entonces, ¿aquí qué puedo hacer? En este caso, puedo, en el caso de la primera ecuación, puedo tomarlos como exponentes, o sea, lo que me puedo tener, tomar base 2. Y en el caso de la segunda ecuación puedo tomar Euler. Entonces, lo que yo estoy diciendo es que voy a tener 2 elevado al logaritmo en base 2 de x por y más 1. Esto es igual a 2 elevado al cubo. Entonces, en este caso, el 2 con el logaritmo se eliminan por propiedades del logaritmo. Y nos queda, de hecho ya lo voy a poner aquí, nos quedaría ¿qué? Nos quedaría x por y más 1, ¿verdad? Un segundito con las cámaras que no me dejan escribir. Ya, perfecto. Por y más 1 igual a 2 al cubo es 8. Perfecto. Entonces, dense cuenta, esta ecuacióncita de aquí ahora se transformó a ¿qué? A x por y más 1 igual a 8. Y en el caso en el caso del logaritmo natural, simplemente basta tomar base Euler. Entonces me quedaría e elevado al logaritmo natural de x por y igual a e al logaritmo natural de x. Perfecto. En este caso, como es base e, el logaritmo natural con el e se cancelan y simplemente ¿qué me queda entonces? Me queda que x por y es igual a 6. Entonces, este problema que invocaba logaritmos, entonces ahora simplemente me queda como x que multiplica a y más 1 igual a 8 y x por y igual 6. Perfecto, perfecto. Qué bonito, ¿no? Entonces, ahora bien, entonces aquí, ¿qué podemos hacer? Dense cuenta que aquí yo puedo multiplicar, ¿verdad? X por y x por 1. Entonces, el sistema me quedaría como x por y más x igual a 8 y x por y igual a 6. Entonces, aquí, ¿qué podemos hacer? Entonces, dentro de alguna de las estrategias que nosotros podemos hacer, dense cuenta, yo puedo multiplicar la primera ecuación por menos 1 y luego sumarlas. Entonces, ¿qué me quedaría? Menos x, y, más x, mejor dicho, menos x. O mejor multiplico, lo que voy a hacer es que mejor multiplico la segunda por menos 1. Perfecto. Entonces, ¿qué me quedaría? Me quedaría la primera x por y más x igual a 8, perfecto. Y la segunda me quedaría menos xy igual a menos 6. Y ahora, ¿qué es lo que hago? Sumar. Entonces, en este caso, xy más menos xy se va. Aquí x simplemente me quedaría más x y esto me quedaría 8 más menos 6 es 2. Entonces, esto es lo que yo les decía. Puedes coger y sumar y entonces, ¿qué nos queda? Que x es igual a 2. Perfecto. Ya tenemos entonces el valor de x. Entonces, para conseguir el valor de y, simplemente lo que hago es puedo ir a cualquiera de las dos ecuaciones y conseguir el valor. Entonces, yo sé que x por y es igual a 6. Entonces, como yo ya conozco cuál es el valor de x, yo sé que tengo 2y y yo sé que x vale ¿cuánto? 2. Entonces, me quedaría 2y es igual a 6 y y es igual, entonces, ¿a qué? A 3. Ah, perfecto. Entonces, profe, esa es la única manera de hacerla. ¿Qué pasaba si, por ejemplo, yo quería, porque ya encontramos la solución 2,3, la posible solución, tengo que verificar si efectivamente cumple con el sistema de ecuaciones lineales, pero habrá quien dude, profe, ¿qué pasaba si no se me ocurrió hacerlo así? Por ejemplo, a mí se me ocurría y igual a 6 sobre x. No es que esté mal, porque si tú reemplazabas esto, luego lo podías venir y lo reemplazabas acá y te iba a dar exactamente lo mismo. Lo único con esto, el único problema inconveniente con eso, cuando tú haces eso, es que tú estás haciendo como lo que yo le llamo un acto de fe. ¿En qué sentido un acto de fe? En el sentido de que tú estás suponiendo que el cero no es solución. Entonces, por eso es que yo evito hacer ese tipo de cosas, porque ponte que justamente el cero sí podría haber sido solución. Entonces, a veces hacer esto, no digo que no se pueda hacer, pero a mí me gusta recurrir, no me gusta recurrir a los casos en los que tengo que poner variables en los denominadores. Pero ya es cuestión como te digo, de creatividad y de lo que se puede hacer en el momento. En este caso, podríamos haber restado y obteníamos directamente el 2,3. Perfecto. Entonces, esta es la posible solución que yo tengo, el 2,3. Ahora bien, yo tengo que verificar si efectivamente es su solución. Entonces, tengo que el predicado evaluarlo en 2,3 y recordemos que el predicado que era, regálenme un segundito que lo copio. Perfecto. Vamos a ver si es que el 2,3 efectivamente satisface el par 2,3 justamente satisface este sistema de ecuaciones
no lineal. Es de hecho, esto es usualmente lo que se hace cuando tienes logaritmos. Usualmente uno manipula los logaritmos de tal manera que uno los lleva a otro sistema de ecuaciones no lineales. Entonces, en este caso me quedaría el logaritmo. Recordemos que lo que yo le estoy dando como x es 2 y lo que yo le estoy dando como y es 3. Entonces, me quedaría el logaritmo en base 2 de 2 más logaritmo en base 2 de y, que es que 3 más 1, ¿verdad? Perfecto, eso en teoría para que se cumpla la igualdad me debería dar 3. Perfecto. En este caso, logaritmo como la base, el logaritmo y la base y el argumento lo mismo, simplemente me queda 1. Y aquí, ¿qué me quedaría? 3 más 1 es 4, pero 4 es 2 al cuadrado. Entonces se va y simplemente, ¿qué me queda? Me quedaría 1 más 2 y esto es igual a 3. Entonces, esto cumple con la primera ecuación. Perfecto por ese lado. Vamos con la segunda. Me quedaría el logaritmo en base 2, logaritmo de 2 más logaritmo de 3. Eso debe ser igual al logaritmo de 6. Esto es lo que yo quiero verificar. Pero en este caso esto es sencillo porque de nuevo utilizamos las propiedades del logaritmo. Entonces me quedaría el logaritmo de 2 por 3 y eso justamente es logaritmo de 6. Perfecto. Entonces el 2,3 cumple ambas ecuaciones a la vez. Perfecto. Entonces obviamente, ¿qué es lo que está pasando aquí? Que el AP de X es efectivamente el par 2,3, que es justamente como me lo sugería el ejercicio, porque recordemos que me decían que la PX únicamente tenía el par A, B, y lo que me piden a mí es el valor absoluto de A más B. En este caso, el valor absoluto de A más B, si yo tengo que este es A y este es B, ¿qué me quedaría? El valor absoluto de A más B es 2 más 3, y eso es igual al valor absoluto de 5, y eso es 5. Solución solución para el problemita. ¿Alguna duda, alguna preguntita con respecto a esto? Entonces nos quedó solución 5. Solo que tengo miedo del examen. No se preocupen, ya van a ver que... Espero que los pongan no tan complicados realmente. Vamos a ver ahora este problemita aquí, pues hay que aprovechar un poquito el tiempo justamente para hacer, lo que quiero es terminar hasta el jueves para tener el viernes justamente para únicamente hacer un repaso de todo y resolver justamente los exámenes que mandaron por el grupo. Entonces, vamos a ver lo siguiente. Me dicen, sean los conjuntos referenciales. Ahora me están dando que que los únicos valores que yo admito como solución para la variable x es menos 1,01 y para la y es 1,3. Perfecto. Y el predicado, me están dando este predicado que yo tengo aquí. La suma de las abscisas, de nuevo, la suma de las abscisas, las ordenadas del conjunto de verdad del AP de x es igual a ¿qué? Perfecto. Entonces vamos a ver esto. Entonces, lo que me están dando aquí es un sistema de ecuaciones no lineales. Bueno, para empezar, ¿por qué sabe que es un sistema de ecuaciones no lineales? Porque uno podría decir, pues, y es un sistema de ecuaciones directamente Gauss-Jordan. Uno identifica rápidamente que es un sistema de ecuaciones no lineales cuando ve, por ejemplo, expresiones cuadráticas, logaritmos, senos, cosenos, todo lo que no sea lineal, entonces lo convierto en un sistema de ecuaciones no lineales. Perfecto. Entonces, en este caso, tenemos este problemita, 2x más y cuadrado menos y igual a 4 y y al cuadrado menos 3 igual a x. Entonces, como les mencionaba, ¿qué es lo que podemos hacer aquí? Entonces, en este caso, lo podríamos hacer entre algunas de las cosas que podemos hacer. Lo que se me ocurre, por ejemplo, hacer lo siguiente. Vamos a ver. Podemos, por ejemplo, multiplicar la segunda ecuación por menos 2 y sumar, porque entonces ese 2x con ese, no, ¿por qué por menos 2? Mejor simplemente por 2, porque este x está del otro lado de la ecuación. Entonces multiplico la ecuación de abajo por 2. Entonces, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar, la de arriba no pasa nada porque no estoy multiplicando por nada, me quedaría 2x más y cuadrado menos y igual a 4. En el caso de abajo me quedaría 2y cuadrado 2 por menos 3 es menos 6 y esto es igual a 2 por x es 2x. Perfecto, entonces ahora ¿qué voy a hacer? Sumamos. En este caso en el lado izquierdo me quedaría 2x más y cuadrado más 2y cuadrado me quedaría 3y cuadrado, ¿verdad? Menos y menos 6, ya, perfecto. Eso sumando en el lado izquierdo. Y sumando en el lado derecho me quedaría 4 más 2x. Si paso este 2x al otro lado simplemente se simplifica. Perfecto. Entonces ya tenemos esto por este lado. Entonces tenemos 3y cuadrado menos y menos 6. Este 4 lo puedo pasar al otro lado. Me quedaría menos 4 igual a 0. Perfecto. Y esto dense cuenta que se convirtió. Ahora
la ecuación simplemente depende de y, yo puedo resolver por medio la puedo resolver factorizando. Entonces, ¿qué me va a quedar? Tengo 3y cuadrado menos y, menos 6 menos 4 es menos 10. Y esto es igual a 0. Perfecto. Entonces factorizamos como lo hicimos hace un momento. Perfecto. Factorizo, factorizo. Y como tengo 3 aquí, divido para 3. Entonces, ¿qué tendría? 3y, 3y. Este signo baja, entonces sería menos, menos por menos, más. Ya, yo quiero dos números, en este caso el 3 multiplica el 10, aquí tendría 30. Yo necesito dos números que multiplicados me den 30, pero sumados me den menos 1. Ah, pues eso es sencillo. 6 y 5. Menos 6 por 5 es menos 30, pero menos 6 más 5 es menos 1. Perfecto. Y ahí puedo, ahora, ¿qué es lo que puedo hacer? Puedo simplificar. Tercera, tercera 1, tercera 2. Entonces, ¿qué me está quedando? Y esto era igualado a 0. Me queda y menos 2 que multiplica a 3y más 5 igual a 0. Donde cuando yo tengo que la multiplicación de dos cosas es 0, es cuando y menos 2 es igual a 0, que simplemente me queda que y es igual a 2. O que 3y más 5 es igual a 0, que despejando me queda que y es igual a menos 5 tercios. Perfecto. Entonces, ambas son en teoría soluciones, pero recordemos que siempre yo siempre tengo que tener en cuenta yo siempre tengo que tener en cuenta mi referencial. En este caso, recordemos que el conjunto referencial era el 1, 2, 3. Aquí yo tengo el 2, perfecto, como y, pero en y me quedó, en este caso, menos 5 tercios. Entonces, como esto no forma parte del referencial, no puede entonces ser solución. Entonces, simplemente me queda con ¿qué? Con y igual a menos 2. Entonces, una vez que yo tengo y igual a menos 2, simplemente para conseguir cuál es el valor de x, puedo utilizar o bien la primera ecuación o bien la segunda ecuación. En este caso voy a usar la segunda, porque es más cortito, menos cálculos que hacer. Entonces voy a usar esta ecuación de aquí. Perfecto. Entonces me quedaría y al cuadrado menos 3 es igual a x. Perfecto, pero yo tengo que y es igual a 2. Entonces simplemente me quedaría 2 al cuadrado menos 3 es igual a x. Entonces esto de aquí que tenemos 2 al cuadrado es 4 menos 3 es igual a x. ¿De dónde entonces que tenemos que x es igual a qué? A 1. Perfecto. Entonces ya nos quedó entonces entonces, ¿qué nos está quedando? Nos está quedando entonces que la posible solución es el par en el que x es 1 y y es 2. Entonces, verificar esto es sencillito porque, a ver, lo vamos a hacer súper rápido. En este caso, si yo tengo que y es, bueno, el caso de la segunda es sencillo porque me va a quedar 2 al cuadrado, Claro, ya 4 casi menos está 3. comprobado. Claro, y esto es 1. En el caso de la primera, ¿qué me va a quedar? Vamos verificando. En este caso me quedaría 2 por x. ¿Cuánto es x? 1. Más y al cuadrado, que sería 2 al cuadrado menos 2. En teoría, para que eso sea verdad, debería darme, ¿qué? 4. Entonces me quedaría 2 más 2 al cuadrado, 4, menos 2. El 2 con el 2 se va y simplemente me queda 4. Correcto. Entonces el par 1,2 es solución de este sistema de ecuaciones no lineales. Perfecto. Entonces el AP de x simplemente es el par 1,2. Perfecto. Entonces ya tenemos esto por ese lado. Ahora me dice la suma de las abscisas, es decir, de las x y de las y, simplemente entonces como aquí simplemente tengo un par, sería 1 más 2 y esto es igual a 3. Solución. Solución. Entonces Así que, así que pusieran nomás uno más dos. sí, 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 pero no siempre son tan sencillos. Vamos a ver este problemita. Bueno, este lo voy a sentar porque tiene tiempo. Este problemita tiene se los quería dar, pero tiene algo que falta, o sea, ¿Qué pasa? quedarían, Eso es identidad trigonométrica. sí, pero es que no te dan el referencial y es como, por ejemplo, es como cuando te dan una ecuación trigonométrica, no te dan el referencial. Entonces, te falta eso para poder indicar las soluciones. Entonces, este problemita se los quería dar, pero al rato fue que me di cuenta de que faltaba algo importante, o sea, que está incompleto el ejercicio. Vamos a ver este de aquí, por ejemplo. Como se dan cuenta, todos estos tipos de... Ay, disculpen que no lo haya pasado, pero ya no me da el tiempo para pasar, así que simplemente le tomé una fotito. Entonces, todos estos tipos de ecuaciones, todo lo que nosotros trabajamos son cosas que ustedes ya saben, simplemente es de aplicarlo. En este caso, nos dice resuelve el sistema de ecuaciones no lineales. Perfecto. Entonces yo tengo, ¿cuál es cuando a mí me piden resolver un sistema de ecuaciones no lineales, me están diciendo cuántas soluciones
me están diciendo calcula su solución. Perfecto, determina su solución. Entonces yo tengo 2x más 3y igual a 7 y además tengo 2x más 1 menos 3 al cuadrado y es igual a 23. Entonces trabajarlo así como está un poco complicado. Entonces vamos a hacer, esta es la tercera estrategia. ¿Qué hemos visto hasta ahorita? Sumar si se puede, o sea, intentar que simplemente la ecuación al momento que yo sumo se elimina una variable y simplemente me quede una ecuación que dependa de una de las variables. Otra es coger, intentar despejar y cambiar y coger esa variable y reemplazarla en la otra ecuación. Ahora lo que vamos a hacer es intentar llevar esto a una forma un poco más sencilla. Vamos a hacer un cambio de variable. Voy a decir que u es igual a 2x y voy a decir que b es igual a 3y para no complicarme la vida, porque dense cuenta, en este caso yo tengo aquí 2x más 3y igual a 7. Y esto que yo tengo aquí yo lo puedo ver como 2 que multiplica 2x al cuadrado por propiedades de potencia, ¿verdad? 2 que está elevado a 2x más 1 simplemente es 2 que multiplica 2x al cuadrado. Menos 3y también al cuadrado por propiedad de potencia de potencia. Perfecto. Entonces dense cuenta que todo el sistema de ecuaciones en el fondo depende de 2x, 3y, 2x, 3y. Perfecto, entonces esto es lo que voy a hacer. Voy a hacer este pequeño cambio de variables. ¿Por qué? Porque trabajar de esta manera yo lo considero que es un poco más sencillo que trabajarlo directamente con 2 a la x y 3 a la y. Entonces, haciendo ese cambio, ¿qué nos va a quedar? Donde esté 2 a la x, ahora voy a poner u. Entonces me va a quedar u más, donde esté 3 a la y, ahora pongo b. b es igual a 7. Ahora bien, 2 que multiplica 2 a la x, que es u al cuadrado, es decir, u al cuadrado, menos 3 a la y, que es b al cuadrado, menos b al cuadrado, es igual a ¿cuánto? A 23. Entonces, dense cuenta que este problemita de aquí ya se volvió un poco más como los que hemos resuelto. Este que se veía un poco complicado, que conllevaba exponenciales, ya se volvió un poco más sencillo, porque ya se parece a uno de los que hemos hecho anteriormente. Entonces, aquí, ¿qué podemos hacer? Entonces, dentro de las tantas cosas que podemos hacer, profe, y el más uno, ¿qué más uno? A ver. Ah, más uno. Justamente, aquí está el uno está aquí. Porque recordemos cuando yo tengo 2x más 2, esto simplemente es 2x por 2. Recordemos que cuando yo tengo a la n por a la m, simplemente los exponentes se suman. Entonces, 2 elevado a la 2x más 1 es igual a 2x por 2, que es justamente este 2 que tengo aquí. Ahí quedó. ¿Esa era tu duda, María? Sí, perfecto. Entonces, el S1 es este que está con este 2 aquí. Perfecto. Simplemente es por propiedades de potenciación. De hecho, la voy a dejar ahí arribita para no olvidarme. A la n por a la m es igual, si tengo la misma base, se suman los exponentes. Perfecto. Ahora bien, entonces, ¿qué podemos hacer aquí? Pues vamos a hacer lo típico, ¿no? Voy a intentar despejar una variable y la reemplazo en la otra ecuación. Por ejemplo, puedo decir b es igual a 7 menos u. De la primera ecuación, simplemente la u la paso al otro lado, yo tengo que b es igual a 7 menos u. Perfecto. Entonces yo ya tengo eso por ese lado. Ahora bien, entonces como yo conozco b, yo puedo coger entonces esta b, venir y reemplazarla en la segunda ecuación. Entonces, ¿qué tendríamos? Tendremos 2u al cuadrado menos b. Pero b, ¿qué es? B es 7 menos u al cuadrado y esto es igual a 23. Perfecto. 2u al cuadrado menos, en este caso desarrollo este binomio. El primero al cuadrado sería 7 al cuadrado, 49. Menos 2 veces el primero por el segundo, es decir, 7 por u por 2, me quedaría 14u. Más el segundo al cuadrado, me quedaría u al cuadrado. Esto es igual a 23. Ahora bien, me quedaría 2u al cuadrado menos por más, menos 49, menos por menos, más 14u, menos por más, menos u al cuadrado igual a 23. Perfecto, entonces aquí 2u menos u, que me va a quedar u al cuadrado, más 14u, y ahora este 23 lo paso al otro lado, me quedaría menos 49, menos 23, esto es igual a 0, pero nos quedaría u al cuadrado más 14u, no olvidemos que el 14 está acompañado de la u, y menos 49, menos 23, eso si no estoy mal es menos 72. Efectivamente, entonces tenemos que eso es
menos 72 y esto es igual a 0. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer de nuevo? Lo que vamos a hacer es simplemente factorizar de nuevo esta expresión. Perfecto. Venimos para acá, venimos para acá. U, U. Si aquí tengo más, baja el más. Más por menos, menos. Ahora bien, yo quiero dos números que multiplicados me den, quiero dos números que multiplicados, uno positivo y uno negativo que multiplicados me den 72, que multiplicados me den 72 y sumados me den 14. Uf, 18 y 4. vaya, qué habilidad. Esa. Ojalá, ojalá con eso me pasara, pero no es solo eso. No, no, sí, sí. O sea, yo diría que a veces yo me quedo más trabajo aquí que en el propio ejercicio. No, está bien, qué habilidad. Claro, porque a ver, 18 por 4, seguro. A ver, 18 por 4, no, sí, está bien. 18 por 4, 70. Ah, sí, efectivamente. Y si le resto 4, sí, 18 por 4 y esto es igual a 0. ¿De dónde entonces tenemos que u es igual a menos 18 o u es igual a 4? Perfecto. Entonces ya obtuvimos cuál es el valor de u. Ya luego vamos a ver por qué este valor de u igual a menos 18 no tiene sentido. Pero bueno, por el momento dejamos que tenemos que u, bueno, de hecho directamente lo vamos a descartar. ¿Por qué lo vamos a descartar? Para no estar haciendo tanta vuelta. Porque recordemos que u es una exponencial. En el fondo es 2 a la x. Y recordemos que las exponenciales siempre que son, es decir, tú coges un número, 2 elevado a cualquier número, esto te va a dar, es una cantidad que es, incluso, es siempre mayor que cero, porque recordemos que las gráficas de los exponenciales son así, o en su defecto son así, dependiendo del valor de la base, pero siempre son, siempre las exponenciales Claro, son positivas. Entonces, que yo diga que me diga que u es igual a menos 18, esto no tiene sentido. Entonces, simplemente me quedo con el valor en el que u sea igual a 4. Entonces, perfecto. Entonces, yo tengo que u es igual a 4. Ahora bien, tomando u igual a 4, entonces, ¿qué puedo? Como yo ya sabía que b era igual a 7 menos u, entonces b a qué va a ser igual. B es igual a 7 menos u, pero u es 4. Entonces, por lo tanto, me queda que b es igual a 7 menos 4, que es 3. Entonces me queda que u es igual a 4 y b es igual a 3. Perfecto. Es fácil verificar que cumple, porque en este caso es 4 más 3, 7. Aquí me quedaría 2 por 4 al cuadrado menos 3 al cuadrado. Esto debe ser igual a 23, es decir, 2 por 16 menos 9, ¿verdad? En este caso me quedaría 32 menos 9 y efectivamente esto es 23. Perfecto. Entonces, este par de aquí, el par 4,3 satisface. Ahora bien, la cuestión aquí es que tenemos que volver a... Yo lo que quería es saber cuáles eran los pares X, Y, no los pares U, B. Entonces, para eso volvemos en el cambio. Yo sé que U es igual a 2 a la X. Ah, perfecto. Entonces, yo sé que U es igual a 4. Pero yo sé que a su vez U, ¿qué es? Es 2x. Entonces tengo 2x igual a 4. Y aquí podemos utilizar todo lo que nosotros sabemos de ecuaciones exponenciales. En este caso tengo 2 a la x y ese 4 es 2 a la 2. Aquí puedo sacar logaritmo en base 2 a ambos lados, teniendo entonces que x es igual que a 2. Perfecto. Ahora bien, lo mismo lo hacemos pero para b. Yo sé que b es igual a 3, pero yo sé que b era y a la era 3 a la y. Y esto es igual a 3. Puedo sacar logaritmo, pero ahora en base 3 a ambos lados. Se me va. ¿Y que me queda? Que y es igual a 1. Perfecto, perfecto, perfecto. Ahora bien, entonces, ¿qué nos quedó? Nos quedó el par 1, no, nos quedó el par 2,1. Perfecto. ¿Y qué me pedían a mí? ¿Qué me pedían? ¿Qué me pedían? ¿Qué me pedía el ejercicio? Me pedían, pues simplemente era era encontrar en este caso si lo ve, era la solución. O sea, la solución es el punto donde se cruzan donde se cruzan en este caso, ambas curvas, es el punto 2,1. De hecho, esto no es nada comparado al ejercicio en general. Ah, claro, claro, claro. Entonces, ese es el punto. Otra cosita, por ejemplo, ¿cómo yo sé si es que he hecho, bueno, si es que obviamente no lo van a hacer en un examen, pero si es que ustedes quieren estar estudiando
¿Cómo yo sé si es que lo que yo he hecho está correcto? Pues justamente lo ven de forma gráfica. Cogen en GeoGebra, grafican. Ustedes pueden graficar el 2 a la x más 3 a la y igual a 7 y 2x más 1 menos 3y al cuadrado igual a 23, que simplemente son curvas en el plano. Y se van a dar cuenta que justamente el punto de corte es el punto 2,1. Entonces, eso sería entonces, si a mí me piden cuál era la solución de ese sistema de ecuaciones no lineales, este de aquí, esa es la solución. Perfecto, entonces sigamos con respecto a estos ejercicios de aquí. Por ejemplo, vamos a ver, esto ya esta es otra cosita. Entonces, vamos a ver el último ejercicio porque casi todos los ejercicios de este tipo de temas son súper repetitivos. Entonces, y casi todos usan en general cosas que ustedes ya saben. Usan, por ejemplo, ecuaciones exponenciales, ustedes ya saben ecuaciones exponenciales. Usan logaritmos, ustedes ya saben logaritmos. Por ejemplo, hipérbolas, elipses, círculos, rectas, todos ustedes ya lo saben. Entonces, simplemente aquí es saber las estrategias, que entre yo lo podría resumir simplemente en, como les decía, intenta ver si puedes sumar, restar para eliminar una variable, hacer tal vez un cambio de variable que te permita hacer más sencillo el sistema de ecuaciones no lineales, y el otro es despeja una variable y cámbiala y sustituyela en la otra ecuación. Perfecto. Entonces vamos a ver, resuelve el sistema de ecuaciones no lineales. Entonces, me dan el sistema 1 sobre x al cuadrado más 1 sobre y al cuadrado. Esto es igual a 13. Y 1 sobre x menos 1 sobre y igual a 1. Entonces, si yo estoy en un examen y me piden esto, lo primero, mantener la calma. Lo segundo, ver qué yo puedo hacer aquí. En este caso, yo me doy cuenta que la primera ecuación, en el fondo, ¿qué es? Es 1 sobre x al cuadrado más 1 sobre y al cuadrado igual a 13. Y entonces yo digo, yo puedo de cierta manera conseguir este 1 sobre 13 de la segunda ecuación. ¿Por qué? Porque yo puedo despejar, yo puedo tener que 1 sobre x es igual a ¿qué? A 1 más 1 sobre y. Perfecto. Entonces, de la segunda ecuación tengo que 1 sobre x, ¿a qué debe ser igual? A 1 más 1 sobre y. Entonces, esto es lo que voy a venir y reemplazo acá en la primera ecuación. Entonces, tendría 1 sobre x, ¿a qué es igual? Aquí es igual, a 1 más 1 sobre y. 1 sobre y al cuadrado más 1 sobre y al cuadrado. ¿Esto es igual a qué? Esto es igual a 3. Perfecto. Ahora bien, entonces venimos para acá y podemos desarrollar este binomio. Nos queda el primero al cuadrado más dos veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Es decir, 1 sobre y al cuadrado más, en este caso ese 1 sobre el cuadrado, me queda simplemente como 1 sobre y al cuadrado igual a 3. Y aquí podemos simplemente ya, este 1 lo puedo pasar al otro lado. ¿Y qué me va a quedar? Me va a quedar 2y más 2y cuadrado igual a 12. Entonces aquí puedo multiplicar todo por y cuadrado. ¿Y qué me va a quedar? Y cuadrado. No, a ver, me quedaría 2y. O sea, lo que estoy diciendo es que voy a multiplicar todo por y cuadrado, tanto al lado izquierdo como al lado derecho. Perfecto. Entonces, ¿qué me quedaría? Me quedaría 2y más 2 igual a 12y cuadrado. Entonces, puedo simplificar todo para, aquí en este caso puedo simplificar, no, puedo multiplicar todo para un medio. Pues para hacerme, para no tener tanto cálculo que hacer. Perfecto. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar y más 1 es igual a 6y cuadrado. Entonces aquí vengo para acá y me quedaría, paso el y más 1 al otro lado, entonces nos quedaría 6y cuadrado menos y menos 1. Esto es igual a 0. Y factorizamos. Entonces, en este caso, ¿cómo me quedaría? Me quedaría, si yo tengo aquí al frente el y cuadrado 6, aquí va 6, va 6y menos por menos, más. Entonces, 6 por 1 es 6. Quiero dos números que multiplicados me den menos 1 o sea, que multiplicados me den menos 6 y sumados me den menos 1. Estos son menos 3 y 2. Y esto debe ser igual a 0. Perfecto. Entonces aquí puedo simplificar. Aquí puedo sacar, por ejemplo, tercera, 1, mitad, tercera, 2, perfecto. Y mitad 3, mitad 1. Perfecto, ¿no? Perfecto, perfecto. Ya saben que si hay alguna dudita, alguna pregunta, no duden en consultar. Entonces, ¿qué tenemos? 2y menos 1 que multiplica a 3y más 1 igual a 0. ¿De dónde entonces qué tenemos aquí? Tenemos lo siguiente. La multiplicación de dos cosas es 0 si es que alguna de las dos es 0.
Entonces tenemos que y es igual a 1/2 o que y es igual a menos 1/3. Entonces aquí, de nuevo, cuando uno tiene estos casos en los que tengo varias y, entonces tengo que calcular ahí es cuando van saliendo varias soluciones. Perfecto. Entonces, en este caso, si y vale 1/2, ¿cuánto vale x? Entonces, para eso, ¿cómo lo podemos hacer? Simplemente podemos utilizar alguna de las tantas ecuaciones que yo tengo aquí. Por ejemplo, yo voy a usar la segunda. ¿Por qué? Porque me tengo que hacer menos cálculos. No, solo por eso. No hay ninguna otra razón en particular. Entonces, 1/x menos 1/y igual a 1. Perfecto. Entonces, vengo para acá. Recordamos la ecuación que voy a estar usando es 1/x menos 1/y igual a... me olvidé. Vamos a ver. Igual a 1. Perfecto, 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 perfecto. Entonces, en este caso yo sé que 1/x es, bueno, era igual a 1 más 1/y, y de ahí entonces puedo despejar y yo tengo que x simplemente va a ser 1/1 más 1/y. Perfecto, entonces ya simplemente es cuestión de reemplazar. Entonces, x va a ser igual a 1/1 más 1/y, pero y es 1/2. Perfecto. Entonces, multiplicación de extremos y medios, ¿qué me va a quedar? 1/1 más 2. Y me va a quedar entonces 1/1 más 2 es 1/3. Perfecto. Entonces, una de las posibles soluciones es que el par en el que x vale 1/3 y y vale 1/2. Posible solución. Vamos a verificar si justamente es solución. Ahora bien, acá nosotros ya sabíamos que x es igual a 1/1 más 1/y. Entonces simplemente basta, ¿qué? Basta reemplazar. ¿Qué nos va a quedar? Nos va a quedar 1 más 1/y. ¿Pero qué es y? Menos 1/3. De nuevo, ¿qué podemos hacer? Multiplicación de extremos, multiplicación de medios. ¿Qué nos va a quedar? Entonces nos va a quedar 1 menos 3. ¿Eso qué nos queda? 1 sobre 1 menos 3 menos 2. Es decir, nos queda menos 1/2. Es decir, que cuando x es menos 1/2, entonces y es menos 1/3. Perfecto. Entonces ahí está nuestra segunda posible solución. Perfecto, perfecto. Ahora bien, entonces una vez que nosotros ya tenemos eso, simplemente lo que basta por hacer es ver si justamente esas son soluciones de este sistema de ecuaciones, eh, no lineales. Y de nuevo, como les dije, si ustedes están practicando por un examen y quieren ver si es que lo han hecho correcto, simplemente grafiquen ambos lugares geométricos y vean y pueden observar que justamente la intersección son esos números de ahí, que son esas soluciones. Entonces vamos a ver en el caso de 1/3, 1/2, para verificar directamente que son soluciones. Recordemos que aunque esto es un poco tedioso hacerlo, es necesario obviamente, porque a veces pueden aparecer soluciones extrañas. Entonces vamos a verificar. En este caso me quedaría 1/1 1/3 al cuadrado más 1/1/2 al cuadrado. Esto simplemente se convierte en 3 al cuadrado más 2 al cuadrado, y esto simplemente sería 9 más 4, y eso es 3. Efectivamente cumple, cumple. En el caso de la segunda ecuación, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar 1/1/3 menos 1/1/2. Esto simplemente se transforma en 3 menos 2 y esto es igual a 1. Cumple. Entonces, este puntico de aquí es solución. Ahora vamos a verificarlo para el menos 1/2 menos 1/3. Perfecto. En este caso, ¿qué nos queda? Nos quedaría menos 1/2 al cuadrado más 1 sobre menos 1/3 al cuadrado. Por multiplicación de extremos y medios, esto se convierte en 2 al cuadrado más 3 al cuadrado. Esto es 4 más 9 y esto es 13. Cumple. Y la otra simplemente, ¿qué me quedaría? Me quedaría 1 sobre menos 1/2 menos 1 sobre menos 1/3. Entonces, ¿esto qué me quedaría igual? Me quedaría menos 2, menos por menos, más 3. Menos 2 más 3 y esto es igual a 1. Cumple. Entonces, por lo tanto, las soluciones, o sea, los puntos que satisfacen, los puntos de la forma x, y, los puntos de la forma x, y que satisfacen ambas ecuaciones a la vez, ambas ecuaciones no lineales, entonces las soluciones son 1/3, 1/2, y la otra solución es menos 1/2 menos 1/3. Solución. Y así es como nosotros resolvemos, ecuaciones, sistemas de ecuaciones no lineales. Eso es todo lo que
lo que vas a hacer para resolver sistemas de ecuaciones no lineales. Solo obviamente que cuando ya tengan más variables ahí va a ser un poquito más complicado, pero por lo general casi siempre se basan en usar esas tres estrategias. Igual si tienen alguna duda, no duden en consultar. ¿Alguna dudita, alguna pregunta con respecto a esto antes de pasar a la explicación de sistemas de inecuaciones? Que eso también es un tema, ese tema también es súper sencillito y lo vamos a abarcar, si es que no alcanzamos en los 20 minutos que faltan, lo terminamos justamente con el jueves, con el tema de polares. Entonces, ¿hay alguna preguntita con respecto a todo esto de cómo resolver sistemas de ecuaciones no lineales? ¿Todo claro? Si saben que si hay alguna dudita, alguna pregunta, me pueden decir. Si no, seguimos. Entonces, cuando nosotros queremos resolver sistemas de ecuaciones, a ver, para empezar, cuando nosotros queremos resolver sistemas de ecuaciones, nosotros siempre tenemos igualdades. Ahora bien, no siempre, pues nosotros podemos, como recuérdense que nosotros teníamos, vimos inecuaciones, vimos cómo resolver inecuaciones cuadráticas, inecuaciones exponenciales, todos esos tipos de inecuaciones vimos cómo se resolvían con los puntos de quiebre, perfecto. Ahora bien, pero nosotros simplemente resolvíamos una ecuación a la vez. ¿Qué pasa, por ejemplo, si nosotros queremos ver cuáles son los puntos que satisfacen que dos inecuaciones, cuáles son los puntos para los cuales dos inecuaciones se cumplen a la vez? Entonces, es algo similar cuando nosotros teníamos un sistema de ecuaciones, solo que ahora vamos a tener, cuando hablamos de un sistema de inecuaciones, es simplemente que nosotros queremos ver cuáles son los puntos, en este caso x, y del plano, tal que ambas inecuaciones se satisfacen a la vez. Entonces, para nosotros, usualmente resolver este tipo de problemitas, lo que vamos a hacer es graficar. Para nosotros resolver, por lo menos en cuestiones en el plano, nosotros resolver sistemas de ecuaciones eh, lineales, así como también no lineales, vamos a hacerlo de forma gráfica. Entonces, cuando nosotros vayamos a resolver sistemas de inecuaciones, es decir, cuando nosotros tengamos, para empezar, nosotros tenemos sistemas de inecuaciones que simplemente son intentar resolver varias inecuaciones a la vez. Perfecto. Entonces, nosotros tenemos sistemas de inecuación. Nosotros la solución o la forma que nosotros vamos a tener para resolver esto, por el momento va a ser de forma gráfica. Entonces, nosotros únicamente lo que vamos a tener es que graficar y ver la región, ver de forma aproximada cuál es la región de los puntos que satisfacen dichas inecuaciones. Entonces, cuando nosotros tenemos sistemas de inecuación, nosotros tenemos dos, las que son las lineales, que son cuando las inecuaciones tienen únicamente expresiones lineales, por ejemplo, pueden ser rectas, mientras que la sistemas de inecuaciones pueden ser no lineales, que es cuando yo tenga cosas, cualquier otra cosa que no sea lineal. Por ejemplo, ¿cuándo yo podría tener una ecuación no lineal? Por ejemplo, justamente esto que yo tengo aquí, y, por ejemplo, que y sea mayor a menos 2x, eso es lineal, todo lo que aparece aquí es lineal, pero mientras lo que yo tengo acá es 10x menos 4x al cuadrado, aquí ya aparecen términos cuadráticos, términos no lineales, entonces por lo tanto, eso se convierte en un sistema de ecuaciones no lineales. Entonces, de nuevo, lineal cuando únicamente lo que aparezca es todo lineal, y no lineal es cuando ya aparezcan términos que tienen expresiones cuadráticas, senos, cosenos, logaritmos, todo lo que no sea lineal, va ahí. Perfecto. Entonces, resolver un sistema de inecuaciones es súper sencillo, simplemente se basa en identificar cuál es la región del plano comprendida por las inecuaciones. Entonces, supongamos, yo tengo antes de resolver como tal un sistema de ecuaciones, vamos a ver cómo graficar una región en el plano. Entonces, en este problema a mí me dicen, yo quiero R, es la región que está comprendida por todos los puntos del plano, es decir, todos los puntos X, Y, elemento de R2, tal que es decir, la segunda componente es mayor o igual que menos 2x y es menor o igual que 10x menos 4x cuadrado. Perfecto. Entonces, si yo quiero graficar esta región, que es súper importante saber, especialmente cuando se ve topología en cálculo, es necesario que ustedes sepan graficar esto. Entonces, ¿cómo nosotros graficamos esto? ¿Cómo yo quiero graficar esta región que está de cierta manera limitada por estas inecuaciones? Entonces, cuando yo quiero graficar algo que está limitado de cierta manera,
pues está dado por inecuaciones, nosotros lo que vamos a hacer es que nos vamos a ir a la frontera. Por si acaso, esto que yo tengo aquí yo lo puedo desmenuzar de la siguiente manera. Como 2x menor o igual que y que y sea menor o igual que 10x menos 4x cuadrado. Perfecto. Ahora bien, entonces ahí tengo dos inecuaciones, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros queramos ver qué región yo tengo que, de cierta manera, pintar, lo que yo voy a hacer es irme a la frontera. Es decir, si yo tengo aquí una desigualdad, irme a la igualdad. Es decir, menos 2x igual a y. Entonces yo voy a tomar la frontera. Perfecto. Y acá simplemente va a ser y igual a 10x menos 4x cuadrado. Perfecto. Y voy a graficar estas fronteras y vamos a ver cómo las pintamos. Perfecto. Entonces, tener en este caso y igual a menos 2x, ¿qué es? Esto simplemente es una recta. Graficar esto no podría ser más sencillo. Entonces vengo para acá y esto es una recta. Que si quiero puedo tomar algunos puntos para graficarla bien. En menos 1 sería 2, más o menos. Y en 1 sería menos 2. Entonces ahí tengo esta recta, ¿verdad? Un segundito, dejen el pulso, no colabora mucho aquí. Ah, perfecto. Entonces, esta es la recta frontera. Ahora bien, ¿por qué nosotros consideramos la frontera? Porque cuando yo tenga la frontera, lo que va a pasar es que el plano, de cierta manera, se va a dividir en dos regiones. ¿En qué me refiero? Esta es la frontera y igual a menos 2x. Entonces, el plano se divide de cierta manera en dos pedazos. Todo lo que está del lado derecho o todo lo que está del lado izquierdo. O si lo quieren ver, todo lo que está por arriba o todo lo que está por abajo. Indiferentemente cómo lo vean, lo que yo estoy diciendo aquí es que se divide en dos pedazos. Ya, eso es todo lo que yo necesito saber. Es decir, se divide en este pedazo de acá y se divide en este pedazo de acá. Ahora bien, para saber qué pedazo yo pinto, porque cuando yo tengo una inecuación, lo que va a pasar es que algunos de esos dos pedazos van a quedar pintados. Yo tengo varias opciones. Para empezar, aquí podemos analizar simplemente. Cuando aquí me están diciendo que yo quiero que yo quiero tener todos los puntos tal que y, es decir, la segunda, que la imagen sea mayor o igual que menos 2x, ¿verdad? ¿Eso qué quiere? ¿Eso cómo nosotros lo podemos interpretar? Fíjense que lo que me están diciendo es que yo quiero que siempre que el valor de y sea más grande que el valor, que sea más grande o igual al valor en la frontera. Entonces, como yo quiero que y sea mayor o igual que menos 2x, es decir, yo quiero si yo tengo que esto es y igual a menos 2x, yo quiero que el y sea más grande. Entonces, obviamente, tiene que ser puntos que estén por encima de la recta. Ahora bien, a veces, y no lo voy a negar, a veces un poco, esto es porque es una recta, pero ¿qué hubiera pasado, por ejemplo, si es un círculo, una elipse? Entonces puede ser un poco más complicado. Entonces, yo lo que recomiendo es tomen un punto, el que quieran, indiferentemente cuál sea, tomen un punto de referencia. Por ejemplo, aquí yo puedo tomar que un punto que esté aquí, el punto 1, 1, y puedo tomar el punto menos 1, menos 1. ¿Por qué? Porque este punto pertenece a esta zona y este punto pertenece a esta zona. Solo en una de esas dos la inecuación se cumple. Donde se cumpla, esa es la zona que pintan. Entonces, por ejemplo, vamos a ver, por ejemplo, para el punto 1, para el punto menos 1, 1. Entonces, para el punto menos 1, 1, x es igual a menos 1 y y es igual a 1. Verificamos si aquí se cumple de que y sea mayor o igual que menos 2x. Entonces, nosotros y, ¿cuánto era? 1. Y aquí, en este caso, x, ¿cuánto es? Menos 1. Entonces, 1 es mayor o igual que menos 2 por menos 1. Es decir, 1 es mayor o igual que 2. Yo estoy diciendo que el 1 es más grande que el 2. Esto es imposible. Eso no tiene sentido. Entonces, directamente yo sé que la zona que yo debo pintar, ¿cuál es? Es la de arriba, ¿verdad? Que justamente era lo que concordaba con que yo les decía que y, el valor de y deben ser más grandes que los que alcanza la recta. Perfecto. Pero también lo podríamos haber verificado. Si yo entonces tengo que y debe ser mayor o igual que menos 2x, de hecho lo voy a poner por acá a un ladito ya vimos que no se satisface con el punto de ahí. Ahora bien, si yo lo reemplazo, si yo lo reemplazo, si yo lo reemplazo con el 1,1, entonces, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar 1 es más grande que menos 1, menos 2 por 1, es decir, 1 es más grande que menos 2. Esto es correcto. Ah, perfecto. Entonces, la región que yo pinto, es decir, la región de todos los puntos tal que y es mayor o igual que menos 2x, es la que está pintada en amarillo. Pero nosotros vamos a tener que hacer intersección con esta región de acá. Perfecto. Entonces vamos a ver cuál es esta región.
la que tal que y sea menor o igual que 10x menos 4x cuadrado. Perfecto. De nuevo, volvemos que a la frontera. Yo lo que quiero es volver a la frontera. Entonces yo tengo y es igual a 10x menos 4. Entonces, ¿esto qué es? Recordemos, eso simplemente es una parábola. Entonces, aquí, ¿qué podemos hacer? Pues podemos aquí hacer, para yo graficar esto, podría encontrar, por ejemplo, el vértice y los cortes, podría completar cuadrados, lo que ustedes quieran. En este caso yo voy a completar, para facilidad, voy a completar cuadrados. Pero recordemos que simplemente graficar una parábola no tendría mayor, no tendríamos que tener mayor problema en eso. Entonces yo tengo 10 es igual a menos 4x cuadrado más 10x. Perfecto, entonces yo voy a completar cuadrado. Entonces tengo menos 4 que multiplica x al cuadrado menos 10 sobre 4x. ¿Verdad? Perfecto, entonces nos queda menos 4x al cuadrado. Eh, Aquí dense cuenta que ese 10 cuartos lo puedo poner simplemente como 5 medios por facilidad, simplemente simplificando. Entonces, lo que multiplica la x lo divido para 2, nos quedaría menos 5 cuartos y lo elevo al cuadrado. Entonces nos quedaría menos 5 medios x, 5 cuartos al cuadrado nos da 25 sobre 16 y resto eso mismo, ¿para qué? Para no alterar la expresión. Perfecto. De nuevo, esto simplemente es porque yo lo quise hacer así. Podían haber calculado el vértice y los cortes y graficaban la parábola. Perfecto. Entonces ahora sí, puedo completar cuadrados y ¿qué me va a quedar? Me va a quedar x menos 5 cuartos, perfecto, al cuadrado menos 25 sobre 16, perfecto. Entonces ya multiplicando me queda menos 4 que multiplica x menos 5 cuartos al cuadrado menos por menos más 25 sobre 4, porque al momento que 4 se multiplica con 16 me queda 25 cuartos. Perfecto. Entonces, recordemos que cuando yo tengo esto aquí, lo que yo tengo aquí es la coordenada del vértice, ¿verdad? Que también lo pueden, también si quiero lo puedo graficar con técnicas de graficación, es decir, aquí ustedes pueden hacerlo como ustedes quieran realmente. Entonces, el vértice está en la componente, el vértice está en 5 cuartos, 25 cuartos. Perfecto. Ese es el vértice. Y es una parábola cóncava hacia abajo. Entonces, el vértice más o menos está por 5 cuartos. Voy a ponerlo aproximadamente. Voy a decir que aquí es 5 cuartos, 25 cuartos. Perfecto. Y es una parábola que es cóncava hacia abajo. Pero entonces cuando yo quiero que una parábola es cóncava, me interesa saber dónde corta, porque no es lo mismo que corte aquí que corte acá. Entonces, eso sí es importante saber dónde corta. Y los puntos donde corta son justamente los puntos donde y se hace cero. Entonces, simplemente es 10x menos 4x cuadrado igual a 0, ¿verdad? Entonces, aquí puedo dividir para 2, nos queda simplemente 5x menos 2x cuadrado igual a 0. Y aquí puedo sacar, por ejemplo, factor común. Entonces, ¿qué nos queda? Nos quedaría 5 menos 2x igual a 0. Entonces, ¿qué nos queda? Que la multiplicación de dos números 0, si es que x es igual a 0, o x es igual a 5 medios. Es decir, los puntos donde corta es en 0 y en dónde, y en 5 medios aproximadamente. Entonces, la parábola viene siendo algo como esto. Perfecto. Ahora bien, ¿qué es lo que está pasando aquí? Lo que está pasando aquí, y de hecho lo voy a poner en un plano diferente para no confundirnos. Lo que está pasando aquí es que yo tengo mi parábola. Entonces, esta parábola, en el fondo, lo que hace, por eso es que yo le llamo, pues lo voy a poner con otro color, por eso es que yo le llamo la frontera, porque lo que hace es que me va a dividir al plano en tres regiones. Todo lo que está, por así decirlo, por encima de la parábola y todo lo que encierra la parábola, porque obviamente esa parábola sigue creciendo. Entonces, por eso es que yo le llamo por eso es que yo le llamo eso la frontera, porque cuando ustedes tengan estos problemas, esa curva va a partir en sí el plano en algo que esté afuera o por encima o algo que esté dentro o por debajo. Entonces, en este caso, yo digo, bueno, yo quiero recordar, y como yo ya sé que esto que yo tengo aquí, esto es la frontera y igual 10x menos 4x cuadrado. Mi pregunta es, yo sé que yo quiero la región donde y sea menor o igual que 10x menos 4x cuadrado. Mi pregunta es, ¿qué parte es? ¿Lo que está por arriba o lo que está por debajo? Entonces, en este caso, como yo tengo que y es menor, es decir, yo quiero que las y sean menores que las y que alcanzan la igualdad, entonces es lógico
que yo coja y pinte lo de abajo. Si, por ejemplo, yo hubiera tenido que y es mayor o igual que 10x menos 4x cuadrado, entonces lo que yo hubiera pintado es lo de arriba. Y de hecho, si ustedes leen su libro, estas son algunas de las recomendaciones que le dan por esto. Aún así, si ustedes están en un examen y esto vale muchos puntos y están dudosos de ver cómo lo hacen, sencillo, toma un punto que tú sabes que está en una de las dos zonas. Por ejemplo, voy a tomar este punto de acá. Este punto que sea el punto, yo que sea el menos 1, menos 1. Si es que ahí no se satisface, entonces la otra región la que se pinta. Perfecto. Entonces así es como ustedes van a poder pintar sin tener ningún miedo de saber si lo están haciendo correcto o no. Entonces en este caso me quedaría menos, recordemos que aquí estamos tomando X y Y. Entonces, y Y. Entonces me quedaría menos 1 es menor o igual que 10 por menos 1 menos 4 por menos 1 al cuadrado. Entonces que me quedaría menos 1 es menor o igual que menos 10 menos 4, es decir, menos 1 es más pequeño que menos 14. Eso no tiene sentido, porque recordemos que en la recta numérica aquí está menos 14, aquí está menos 14 y aquí está menos 1. Siempre lo que está más a la derecha es más grande que lo que está a la izquierda. Entonces aquí estoy teniendo que menos 1 es más pequeño que menos 14, esto no tiene sentido. Y como por el hecho mismo de que no tenga sentido, significa que es porque esa no es la región que se pinta. Entonces, por lo tanto, que yo tenga que y sea menor a 10x menos 4x cuadrado, lo que significa que yo voy a pintar la región que está por debajo de la parábola. Y esto, si nosotros venimos hacia acá, dense cuenta que obviamente esta parábola viene, sigue creciendo y se va a cortar de cierta manera con la recta. Pero lo que a mí me interesa es que se está pintando todo lo que está por debajo, todo lo que está por debajo de la parábola. Ahora bien, recordemos que aquí yo tenía que un i. Entonces, así como por ejemplo cuando nosotros teníamos intervalos, que lo que a mí me interesaba cuando yo tenía el i era allá, todo lo que está en un intervalo ahí está, es decir, todo lo que está en la intersección. Entonces aquí me pregunto, ¿qué es lo que está siendo pintado tanto por la parte amarilla, que es lo correspondiente a la desigualdad de la izquierda, y lo correspondiente a la otra desigualdad, a lo que yo he pintado en, ¿cómo se llama? Un celeste más o menos. Entonces, yo quiero la intersección, es decir, lo que esté pintado por ambos, y lo cual no es difícil ver que es justamente esta región, de hecho lo voy a poner con otro colorcito, es justamente esta región de aquí. Entonces, la región R de todos los puntos, tal que 2x es menor que y menor que 10x menos 4x cuadrado, es justamente esta que tenemos aquí. Y esta es entonces la solución, que simplemente lo que me pedían era, ¿qué me pedían? Graficar. Ah, no, me es una pregunta, no es graficar. Me dice entonces, identifica la propensión. ¿La región es un subconjunto del primer cuadrante? No, porque también ocupa el cuarto cuadrante. Entonces, falso. Segundo cuadrante, no. Segundo y tercero, no. Segundo y cuarto, no. ¿La región es un subconjunto del primer y cuarto cuadrante? Sí. Solución. Y así es como, y dense cuenta, por eso es que yo trato los sistemas de inecuaciones indiferentemente si son lineales o no lineales. ¿Por qué? Porque si nosotros simplemente tuviéramos sistemas de ecuaciones lineales, simplemente lo que pasaría es que tuviéramos rectas. Por ejemplo, si yo tuviera un sistema de ecuaciones lineales, lo que va a pasar es que la zona va a estar únicamente limitada por rectas. Cuando yo tengo un sistema de ecuaciones no lineales, pueden que sean rectas, como pueden que sean cosas que no sean rectas, o sea, cosas que no son lineales. Perfecto. Entonces, en este caso, resolvimos un sistema de ecuaciones no, o sea, graficamos esa región que en el fondo la podemos ver como un sistema de ecuaciones no lineales. Entonces, déjenme ver, ya, por ejemplo, bueno, esto ya son un poquito, ya por cuestión de tiempo, me hubiera gustado explicar lo que falta, pero no importa, lo explicamos el jueves con lo correspondiente a, creo que la explicación de esto quedó lo suficientemente claro para el jueves simplemente abarcar los ejercicios y terminar con polares para el viernes hacer lo correspondiente al repaso. Entonces, ¿alguna dudita, alguna pregunta con respecto a esto? ¿Algún tema alguna duda con respecto, no solo con lo que estamos viendo, sino con algún tema que les gustaría que se dé importancia en el viernes que vamos a hacer el repaso? Pues justamente para elaborar alguno que otro ejercicio de eso. Si no, eso sería todo por la tutoría de hoy. Espero que les haya gustado, más que todo, que haya quedado todo claro para que, como estos días ya son los últimos del pre, no estar apurados, sino si ya es mejor si pueden ir ya estudiando desde el viernes para estar
fresquitos el lunes para el examen, mucho mejor. Entonces, eso sería todo por esta ayudantía de hoy, por esta tutoría. Espero que les haya gustado y cualquier duda me pueden consultar. Si no, eso sería todo. Gracias.